Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Cristian Paternina, Mauricio Martínez, Miguel Alvarado, Oscar Padilla, Federico Romero, Arturo Curiel, Germán Aguas, Pablo Gómez, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Charlie Hernández, Fernando Santos, Dave Zippet, Manolo Casaus, Alberto Mesa, Agente Rivas, Buck Takovich, Seven, Enrique Vivas, Juan Manuel Cruz, Derfon 95, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Samuel Maldonado, Christoph 55, Flores Alexis, Faldemur, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Robespierre, Matías Bouno y Yuki Nagato, junto con Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Nanakase y Manolo Casaus, así también como los supergracias que dejan en los comentarios de los videos que fueron de su agrado. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfrutes la siguiente narración. Clickers 2, la segunda oleada. Prólogo. Se espera que el número de muertos por el ataque Floyd aumente. Ben Murdoch, prensa asociada. 31 de octubre de 1994. Una sombría mañana de Halloween recibió a los miembros de la Guardia Nacional de Maine, la Cruz Roja estadounidense y los funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, mientras el número de muertos por el huracán Floyd continúa aumentando. Los potentes vientos de categoría 5 de Floyd causaron estragos en la costa norte de Maine, con más de 1,800 muertes reportadas. Los daños más graves se registraron en la ciudad de Phillipsburg, donde la cifra anterior de 500 muertos se ha elevado a casi 700. Los sobrevivientes indican que Phillipsburg, que dependía principalmente de la industria de langosta y del turismo, podría no recuperarse jamás. El Barncourt News citó a un sobreviviente que dijo que la ciudad simplemente fue borrada del mapa y desapareció por completo. Una gran franja de destrucción que se extendía desde el sur de la ciudad hasta la ruta 193 en el norte quedó devastada, incluyendo la central eléctrica, que suministraba electricidad a aproximadamente 75,000 clientes. Durante una entrevista de la estación de emergencias de la Cruz Roja en la cercana Cherryfield, el coronel del ejército estadounidense Augustus Livingston declaró que los rumores de saqueos generalizados y anarquía precedieron a la tormenta eran falsos. A pesar de los testimonios de testigos presenciales que indicaban que muchos de los muertos estaban armados o que se encontraban armas de fuego cerca de sus cuerpos, se negó a comentar sobre los informes de que las calles estaban sembradas de cadáveres de una especie de cangrejo gigante, algo desconocido para la ciencia. Dos investigadores de la Universidad de Boston también se negaron a hacer comentarios y tampoco confirmaron los informes de que habían tomado una muestra de una de estas criaturas. Mientras tanto, las celebridades de Hollywood están contribuyendo a las labores de socorro. Músicos y actores están uniendo fuerzas, y se planea un gran evento benéfico para el sábado por la noche en el Madison Square Garden, en Nueva York. El evento, que se transmitirá en vivo en las 3 cadenas, es presentado por Chris Rock y cuenta con la participación de talentos musicales como Soundgarden, Your Kids on Fire, Sheryl Crow, Suicide Run, Garth Brooks y el artista de hip hop ganador de múltiples premios Grammy y nominado al premio Nobel, Prosper Johnson and the Gangsta's Disciples. Todos los ingresos se destinarán a... Se teme que el autor haya muerto tras el huracán. Matt Ulrich, New York Times, 5 de noviembre de 1994. Mientras continuaban las labores de limpieza y socorro en el norte de Maine, tras el huracán Floyd, que cobró la vida de más de 2,000 personas y causó daños por más de $2,000 millones, la editorial neoyorquina Diamond Books declaró ayer que teme que el autor Zig Ziglar se encuentre entre las víctimas. Un portavoz de Diamond indicó que la compañía reportó la desaparición de Ziglar el martes. La última vez que se supo de él, conocido como el Stephen King de la generación X y autor de los libros de superventas como El Barón Semedi, La Noche, La Bestia Sombría y La Noche del Diablo, fue el 21 de octubre. Se alojaba en casa de un amigo en Phillipsburg, según su agente Cynthia Jacobs.
Philipsport sufrió los mayores daños durante el ataque de Floyd. Zizek acababa de firmar un contrato de 6 cifras por 2 libros de tapa dura con Diamond, y se encontraba en Philipsport trabajando en su próximo libro que sería una novela ganadora del premio Bram Stoker. Zizek fue. Los familiares exigen respuestas. Robert McGavin, El Correo de Washington, 26 de octubre de 1995. Según Gale y Lee, había algo más que no estaba bien la noche en que el huracán Floyd arrasó Nueva Inglaterra y diezmó grandes franjas de propiedades frente a la playa, incluida la destrucción total de Philipsport, Maine. Sabíamos que Floyd venía, dijo Gale Lee, una profesora de historia de bachillerato de 40 años de Binghamton, Nueva York. Había hablado con su hermano Gary horas antes de que llegara la tormenta. El gobierno dice que algunas personas se descontrolaron y saquearon. Cita. Esa es su forma de explicar por qué se encontró a algunas personas con armas de fuego cuando murieron. Pero estuve hablando con mi hermano horas antes de que Floyd llegara, y me dijo que los problemas empezaron mucho antes. Estaba en el sótano cuando llamó y dijo que oía disparos afuera, como si hubiera una guerra o algo así. Si bien es cierto que muchos de los fallecidos fueron encontrados portando armas de fuego, la explicación oficial es que el sheriff local había organizado una patrulla para evitar saqueos. Gale Lee no se lo cree. He estado en contacto con muchas personas que perdieron a sus seres queridos en Philipsport, dijo, y queremos respuestas. Es inaceptable que un pueblo entero quedara destruido de esa manera, cuando otros pueblos de tamaño similar o incluso más grandes han sobrevivido. Ocurrió algo más y nadie habla de ello. Cuando se les pidió que comentaran sobre las acusaciones de Gale Lee, la FEMA se negó a hacerlo, alegando que su investigación está en curso. Mientras tanto, los economistas predicen que el impacto de la tormenta en el sector asegurador podría... Cuerpo encontrado en la playa. Informes del personal. Noticias diarias de Bangor, 28 de noviembre de 1996. Los restos parciales de un ser humano no identificado fueron encontrados a lo largo de los acantilados rocosos cerca de Falmouth ayer por la tarde, informó la Guardia Costera. Posiblemente se trata de una víctima de suicidio, dijo un portavoz de la Guardia Costera. El estado del cuerpo y su ubicación al pie de los acantilados de 15 metros de altura que dominan el océano sugieren que el individuo saltó hacia su muerte. Esas rocas son muy afiladas y un salto desde esa altura te cortaría demasiado. Los restos parecen ser los de un hombre o una mujer de 18 y 30 años. Cerca del cuerpo se encontraron una bota de montaña negra, número 10 y un trozo de pana roto. Se insta a cualquier persona que tenga información a llamar a la Policía Estatal de Maine al... Se teme que una modelo haya muerto en un accidente de ahogamiento. Jessica Andreas, Globo de Boston, 10 de julio de 1997. Se teme que la prometedora supermodelo Jasmine McDonald haya muerto hoy tras su supuesto ahogamiento en una playa remota de Mortons Vineyard. El incidente se reportó ayer por la noche. La modelo de 23 años estaba de vacaciones en su casa frente al mar cuando, según su novio, sintió un fuerte dolor abdominal mientras se metía en el mar a la altura de la cintura. Gritaba que le dolía el estómago, declaró Robert Mills, de 25 años, a los investigadores. Luego se cayó al mar. Intenté salir y salvarla, pero la marea se la llevó. La policía no hará comentarios sobre si hubo un acto ilícito. Actualmente estamos investigando un accidente, declaró un portavoz oficial. Nada más, nada menos. La policía también se negó a hacer comentarios sobre una llamada anterior al 911, realizada por Mills, en la que le gritó al operador que su novia estaba, y cito, siendo devorada viva por monstruos. El señor Mills estaba obviamente muy asustado y presa del pánico, y probablemente confundió el movimiento de la señorita McDonald en el agua con algo mucho peor, informó el oficial Harris Atkins. Tenemos una fuerte resaca a lo largo de la costa de esta semana. La señorita McDonald estaba obviamente intentando escapar de una fuerte corriente de resaca. Mills tiene antecedentes de abuso de drogas y alcohol, y ha tenido varios problemas con la ley. McDonald acababa de firmar un contrato de $5 millones con Lee Jeans y apareció en anuncios de varias compañías de cosméticos. Recientemente fue invitada a The Tonight Show con Jay Leno y The View, además de participar en numerosas ocasiones en el programa de radio de Howard Stern. La búsqueda continúa. Surfista desaparecido, se presume muerto. Readers, Carolina del Norte, 3 de junio de 1998. Un hombre de 24 años fue reportado como desaparecido por sus amigos ayer después de surfear en las islas de la Barrera de Coral.
El surfista, identificado como Mark Hazen, estaba a 20 metros de sus amigos y a unos 200 metros de la orilla, cuando de repente simplemente desapareció. Pensamos que había cogido una ola, informó Allen Mainafee, uno de sus amigos. Pero no estaba a la vista, ni siquiera su tabla había desaparecido. Todo era muy extraño y... La Guardia Costera está realizando una extensa búsqueda a lo largo de la costa de Carolina del Norte. Barco desaparecido. Se desconoce el destino de la tripulación. Samuel Singleton. Libro mayor de Little Creek. 22 de septiembre de 1998. Se teme que la tripulación de un barco pesquero recreativo desaparecido esté muerta, luego de que un segundo día de búsqueda por parte de la Guardia Costera y otras autoridades no haya encontrado nada. El Vanilla Sunshine zarpó de Virginia Beach hace 2 días. A bordo estaban el capitán John Rogers, el primer oficial de Steve Andrews y Frank y Stella Laufman. De vacaciones en Ohio, los Laufman habían alquilado el barco por mediodía. Extracto del sitio web Criptozólico. 8 de septiembre de 2000. De igual manera, Phillipsburg, antaño un tranquilo pueblo de la costa norte de Maine, en Estados Unidos, es ahora prácticamente un pueblo fantasma. Incluso ahora, casi 5 años después del devastador huracán que azotó la región de Nueva Inglaterra, corren rumores de un encubrimiento gubernamental entre los lugareños. Mi hermano me dijo que había unos cangrejos en langostas gigantes raros por todo el pueblo, recordó un residente del pueblo a 80 kilómetros al norte de Phillipsburg. Me llamó justo antes de que se fuera la luz. Dijo que iba a salir con una partida de caza para atrapar a algunos, y eso fue lo último que supe de él. Los detalles sobre los cangrejos son escasos. Los científicos que, según se informó, estuvieron en Phillipsburg poco después del paso del huracán Floyd, se han negado a hacer comentario alguno. Y informes recientes indican que han recogido restos de al menos 2 animales no identificados, hasta ahora desconocidos para la ciencia moderna. Anuncio del mismo sitio web Criptozólico. 9 de septiembre del 2000, del Webmaster. Lamentamos informar que nuestros lectores que sufrimos una grave caída del servidor y perdimos el contenido de todo nuestro sitio web, así como las copias de seguridad de todos los datos y artículos. Les pedimos paciencia mientras comenzamos lentamente la reconstrucción del sitio. Disculpen las molestias. Cuerpo encontrado. Informes del personal Delaware Herald, 3 de abril de 2001. Los restos de una mujer de 22 años fueron encontrados en la playa al sur de Dover por 2 corredores. La víctima es descrita como una mujer blanca. Se mantiene en reserva su identidad a la espera de notificar a su familia. Nadador desaparecido. Mark Westin, Myrtle Beach, Gasset, 18 de agosto de 2021. Un niño de 14 años fue reportado como desaparecido hoy y se teme que se haya ahogado. Aaron Severin se mantenía a flote a 50 metros de la orilla con sus compañeros de juego cuando de repente se hundió. A pesar de los intentos de un nadador experimentado por localizarlo, sigue desaparecido. Los socorristas evacuaron la playa y ahora la Guardia Costera está realizando una búsqueda. El socorrista había reportado fuertes corrientes de resaca a 100 metros de la costa y la Guardia Costera las estaba monitoreando cuando el niño desapareció. Un portavoz dijo: científicos afirman que los fósiles están categorizados incorrectamente. John Burnham, Science Today, 13 de junio de 2002. Un misterioso fósil descubierto en Argentina hace 20 años, considerando la araña más grande que jamás haya pisado la Tierra, ha sido reclasificado por un científico de la Universidad de Manchester, quien afirma que es más probable que se trate de un cangrejo prehistórico. Moldes de yeso de Merax Sevion se exhiben en museos de todo el mundo, e incluso fue reconocido por el libro de Guinness Records como la araña más grande del mundo. Sin embargo, el investigador de arácnidos, el Dr. Ian Sinclair, insiste en que sus orígenes deben reclasificarse. En un informe que aparecerá en una revista científica el próximo mes, Sinclair afirma que la criatura es más bien una cruza entre un cangrejo gigante y un escorpión marino, en lugar de una araña. Cree que el fósil podría ser pariente del Ereopterido gigante, escorpión marino, o del Woodwarpedobreterus, una especie invasora de carbonífero, originaria de Escocia con parientes en Sudáfrica, incluyendo el extinto Homarus tyrannus. Científico muere en incendio. Tim Clark, Manchester Herald, 27 de junio de 2002. El Dr. Ian Sinclair, reconocido científico y experto en arácnidos prehistóricos, falleció el domingo tras el incendio de su apartamento. Sinclair, quien debía informar sobre sus hallazgos sobre el Megaryx cervinei,
El próximo mes dormía cuando se desató el incendio, según los investigadores. Es una pérdida total, dijo un funcionario que habló bajo condición de anonimato. Todo fue incinerado, incluida su investigación. Pareja encontrada muerta. Autoridades se niegan a revelar detalles. Nancy Chris, Ocean Times, 19 de marzo de 2003. Las autoridades guardan silencio sobre la identidad de las circunstancias de la muerte de 2 bañistas hallados el domingo por la noche. Un testigo que pidió permanecer en el anonimato declaró que los cuerpos estaban destrozados. Parecía que habían sido atacados por cangrejos. El testigo afirmó que hubo un encubrimiento y declinó hacer más comentarios. ¿Están justificados los temores al Triángulo del Atlántico Norte? Bradley Tate, Boston Diary, 27 de diciembre de 2003. Aunque pueda parecer sacado de una película de ciencia ficción, investigadores paranormales, pescadores e incluso marineros comerciales experimentados dicen que el legendario Triángulo de las Bermudas parece haberse desplazado hacia el norte. En los últimos 5 años, más de 200 embarcaciones, desde barcos pesqueros hasta un guardacostas, han desaparecido en las aguas costeras del norte del Océano Atlántico. Desde la bahía de Fundy en Maine hasta la isla Cumberland en Georgia. Se han encontrado muy pocos restos y en Internet abundan las especulaciones sobre encubrimientos y conspiraciones. La vida marina amenaza por el aumento del calentamiento global. Frieda Sánchez, Correo de Washington, 18 de mayo de 2004. El calentamiento global acelerado junto a la continua sobrepesca y la contaminación costera ahora plantea una amenaza inmediata para muchas especies marinas, informaron ayer 2 importantes organizaciones ambientalistas, una de las cuales está patrocinada por el ex vicepresidente y ex candidato presidencial Al Gore. Los científicos han documentado preocupantes disminuciones en todas las formas de vida marina. La amenaza se extiende desde los arrecifes de coral hasta la comunidad de hielo polar, y desde el diminuto zooplancton hasta las poblaciones de ballenas. Advierten que el calentamiento global constante de las aguas podría exterminar especies enteras, y que otras especies podrían migrar a zonas oceánicas donde no suelen encontrarse. El informe publicado ayer se basó en estudios realizados por algunos de los investigadores marinos más destacados del mundo. Señaló que el aumento de las temperaturas superficiales del aire también está calentando los océanos. Actividades humanas como la sobrepesca también han contribuido al colapso, y prácticas destructivas como la pesca de arrastre de fondo han devastado el hábitat del fondo marino. Los peces de arrecife y los invertebrados intermareales, como anémonas, cangrejos y caracoles, están migrando hacia los polos y las zonas costeras en respuesta al calentamiento de los océanos, según el informe. Un gran huracán podría afectar el noroeste de Estados Unidos. David Burks, CNN.com, 4 de enero de 2005. La temporada de huracanes de 2005 en Estados Unidos, que se extiende de mayo a noviembre, será más activa de lo normal, anunciaron hoy los expertos. Se espera que la temporada de 2006 también sea activa, según simulaciones recientes. Los observadores de huracanes de luckyweather.com, con sede en Pensilvania, también proyectaron que las regiones costeras del noreste y el Atlántico sufrirán un huracán de gran magnitud dentro de 5 años. John Solow, meteorólogo senior y director de operaciones de pronóstico de AccuWeather, afirmó que esa parte de Estados Unidos ya necesitaba un huracán potente desde hacía tiempo y que los patrones meteorológicos del océano planteaban la cuestión de cuándo ocurriría, no de si ocurriría. Es un hecho, declaró el señor Solow en una conferencia de prensa en Filadelfia. Los modelos y estadísticas actuales nos llevan a creer que este evento ocurriría en los próximos 5 años. Biólogo. Restringe preocupaciones por especies invasoras. Sarah McCoy, Baltimore Sun, 3 de agosto de 2005. Como lo demuestra la reciente población de cabezas de serpientes del norte de Asia encontrada aquí en Maryland hace 2 años, y los mejillones cebra europeos encontrados en los estados del Golfo el verano pasado, especies acuáticas invasoras de todo el mundo se están trasladando a las aguas de América del Norte. Los cargueros centroeuropeos llenan sus tanques de lastre internos con agua desde sus puertos de origen, atrayendo así formas de vida potencialmente invasoras. Al cambiar el agua de los puertos norteamericanos, se liberan las especies invasoras. Sin embargo, según un biólogo marino, el miedo a estas especies está siendo exagerado por los medios de comunicación. Si me preguntan si deberíamos tomarnos en serio, entonces sí, dijo la doctora Jennifer Wasco, bióloga marina e investigadora del Acuario Nacional en el puerto interior de Baltimore. Pero no es el escenario catastrófico que sugieren los medios. Cuando una especie como la cabeza de serpiente del norte logra invadir un ecosistema, las especies nativas de este suelen estar ya en declive. Advertencia de huracán en vigor. Prensa asociada, 1 de julio de 2006.
El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Huracanes han emitido una alerta de huracán desde los cayos de Florida hasta las zonas costeras de Georgia. Una alerta de huracán significa que se esperan condiciones de huracán dentro del área bajo advertencia, generalmente dentro de las próximas 24 horas. Una alerta de huracán permanece vigente desde Carolina del Sur hasta Morehead City, Carolina del Norte. A las 16 horas, el ojo del huracán se localizaba a unos 600 kilómetros del suroeste de Florida. Gary se desplaza hacia el norte-noroeste a 29 kilómetros por hora y se espera que este movimiento general continúe durante las próximas 24 horas. Los vientos máximos sostenidos rondan los 225 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales más fuertes. Gary sigue siendo un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 160 kilómetros desde el centro, y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 400 kilómetros. Se esperan precipitaciones de entre 20 y 35 centímetros asociadas con Gary, además de la amenaza adicional de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Se han iniciado los procedimientos de evacuaciones en las zonas afectadas. La Policía Estatal de Florida ha implementado el flujo de tráfico en sentido contrario para salir de las ciudades costeras. Todos los carriles de todas las carreteras se dirigen hacia el oeste. Los residentes de las zonas costeras de ambos estados están acatando las órdenes de evacuación. Muchos están saliendo a las carreteras y se reportan largas filas en las gasolineras. Se han cancelado vuelos en la mayoría de los aeropuertos metropolitanos. Parte 1. Nueva oleada. 3 de julio de 2006. Atlantic City, Nueva Jersey. 12 p.m. Robert Beckley estaba de pie junto a la ventana de su habitación de hotel en la esquina del piso 17 del Hotel Resort, en el paseo marítimo de Atlantic City, mirando con sus binoculares la habitación de enfrente. Anoche la joven pareja que se alojaba en la habitación justo enfrente de la que él y su esposa estaban de vacaciones, estaban teniendo relaciones como conejos. Los había visto durante más de una hora, absorto en su propia película privada. Era la razón por la que llevaba los binoculares siempre con él, y Carol, cuando se iban de vacaciones. Nunca se sabía qué iba a hacer la gente. Robert estaba tratando de tener una buena vista de lo que podría estar pasando en la habitación de la pareja esta mañana, cuando escuchó un ruido afuera. Apuntó sus binoculares hacia la playa, observando a la gente tomando el sol tumbada en la arena. No podía identificar el ruido, parecía un grito, pero no podía ser cierto. La gente venía a Atlantic City a apostar, emborracharse y acostarse. Y lo hacían ahora, incluso mientras el huracán Gary amenazaba el sur del país. ¿Por qué preocuparse? Eso era el sur, esto era el norte. Estaba muy lejos, no había razón para dejar que un huracán les impidiera disfrutar. Robert llevaba más de 50 años viniendo a Atlantic City, cada verano. Cuando su esposa estaba en la piscina, en la playa o en el casino jugando a las tragamonedas, él solía estar en el bar o en la ruleta. Pero la noche anterior, mientras miraba con sus binoculares intentando ver si había algo en marcha en alguna de las otras habitaciones del hotel del paseo marítimo, vio a la joven pareja desquiciada en su habitación bien iluminada, con las cortinas abiertas de par en par. Carol le había dado un nuevo nombre: Viejo Verde. Siempre lo había llamado pervertido, pero ahora que era oficial un anciano, con arrugas en la cara y el pelo blanco como la nieve, ese apodo no servía de nada. Un viejo verde, eso sí que era y le hacía gracia. Mientras la gente hicieran cosas como las de la joven pareja de la habitación de enfrente, a la vista de todos, Robert creía que tenía derecho a mirar con los prismáticos. Se veía muchísimo. La gente hacía locuras de todo tipo. Sobre todo veía gente teniendo relaciones en sus habitaciones sin que les importara que los espiaran desde el hotel de enfrente. Que estuvieran en un piso de 10 o más pisos no significaba que tuvieran privacidad. Idiotas. A Robert le divertía un montón, de ahí los prismáticos. Robert ajustó la visión de los binoculares y observó la playa. En una ocasión, mientras observaba la playa, se topó con un pequeño restaurante de comida para llevar con una pequeña terraza. Robert había observado a una joven pareja comiendo en la terraza y entonces la mujer estiró la pierna y empezó a frotarle la entrepierna al hombre con el dedo del pie. Continuaron como si todo fuera normal. Robert rió divertido. «Hoy no pasa nada aquí», dijo. Y era cierto, nadie hacía nada. Nadie recibía un blowjob, nadie se jugueteaba consigo mismo y nadie tenía relaciones. Apartó los binoculares de su cara preguntándose a dónde mirar ahora. Carol estaba en la playa con su hija y sus nietos. Su hijo había ido a la tienda a comprar más cerveza y Robert estaba aburrido. ¿Y ahora qué? «¿Qué le pasa?», se dijo, volviendo a ponerse los binoculares en la cara. «Vamos, un poco de acción. Son solo las 12. Se llaman Nooners. Si Carol estuviera aquí, yo ya estaría teniendo sexo».
Los viejos también tienen relaciones, ¿sabes? Por eso Dios creó el Viagra. Dio otra vuelta por el paseo marítimo. Y nada. Luego movió los binoculares nuevamente hacia la playa. Algo lo hizo detenerse y ajustar la visión. Entrecerró los ojos intentando ver con claridad. ¿Qué demonios está pasando allá afuera? Justo cuando Robert comprendió qué demonios estaba pasando, volvió a oír los sonidos. Sí, sin duda eran gritos. Y entonces vio a la gente huyendo del océano con los rostros contraídos por el miedo. Y luego vio las cosas que salían del mismo, corriendo playa arriba tras la gente. Observó momentáneamente fascinado sin saber cómo comprender la escena que se desarrollaba debajo. Casi parecía como si algunas de esas cosas, parecían cangrejos, langostas o algo así, estuvieran atacando a la gente. ¡Dios mío! ¿Qué carajo son esas cosas?, exclamó Robert. Se acercó para ver mejor. ¿De verdad está pasando esta mierda? Los gritos se hicieron más fuertes y el pandemonio se extendió al paseo marítimo. Sí, realmente estaba viendo esa cosa. Y realmente eran cosas de cangrejos, langostas y escorpiones. Jerry Berger estaba en su hora de almuerzo, disfrutando de un plato de tacos al carbón de Baja Fresh junto a Shops on Ocean One, cuando la mierda golpeó el ventilador. Acababa de darle un mordisco y saboreaba el filete marinado en especias, la cebolla y las tortillas de maíz cuando unos gritos interrumpieron sus pensamientos. Levantó la vista sin dejar de masticar, preguntándose si los guardias de seguridad por fin estarían haciendo algo con la loca indigente que había estado causando tantos problemas a los pequeños negocios que operaban en estas pequeñas franjas que se adentraban en el océano. Jerry le había echado de la tienda Sam Goody, donde trabajaba 2 veces esta semana cuando los clientes se quejaron de su mal olor. Y ella también le había gritado así. Oyó el grito de nuevo y miró a su alrededor, sin dejar de masticar. Otros clientes de Baja Fresh que disfrutaban de su almuerzo también miraron a su alrededor. Un par de personas que caminaban tranquilamente por el paseo marítimo se detuvieron, mirando a su alrededor, tratando de determinar de dónde venía el sonido. Y entonces, un hombre salió corriendo de una tienda de camisetas, pálido. ¡Dios mío, tienes que ver esto! ¡Tienes que verlo! ¡Está pasando una puta mierda en la playa! Jerry dejó su taco y frunció el ceño. Una mujer salió corriendo de la tienda de camisetas arrastrando a una niña de 5 años. Una joven corrió tras ella, gritando. Un hombre vestido de cocinero salió corriendo de la hamburguesería al final de la calle. El muelle, seguido de lo que parecía ser todo el personal de cocina, su rostro de pánico y sus gritos le dijeron mucho a Jerry, el cual se levantó y se dio la vuelta, preguntándose qué es lo que estaba pasando. Una multitud salió corriendo de Baja Fresh empujándolo, y el miedo lo contagió. Jerry corrió hasta el borde del muelle y contempló la playa. Se quedó mirando por un momento con la mandíbula abierta, sin creer lo que estaba viendo. Unas cosas de aspecto horrible que le recordaban escorpiones gigantes o langostas salían literalmente del océano. Debían ser docenas, no, cientos. Salían del océano y corrían por la playa con patas gigantes, persiguiendo a la gente y comiéndosela. ¡Comiéndosela, carajo! Jerry no sabía cuántas personas yacían muertas en la playa. Toda la playa era un caos absoluto. La gente chocaba entre sí, se atropellaba para apartarse. Era un caos. Los que habían detenido a mirar el muelle para ver qué estaba pasando comenzaron a correr de regreso hacia el paseo marítimo. Jerry casi echó a correr, pero se detuvo. Miró hacia abajo, al final del paseo marítimo. Algunas cosas ya estaban allí, correteando con sus colas de escorpión clavadas en la gente. ¡Mierda!, dijo Jerry. Luego se dio la vuelta y regresó a la tienda Sam Goody, en la que trabajaba, y buscó refugio en el almacén trasero. El agente Lyle Strong sacó su arma en cuanto vio a los bichos. Fueran lo que fueran, empezó a disparar. Le dio a 4. Falló a 2 y se quedó sin munición. Se lanzó al asiento delantero de su patrulla, que había dejado en marcha al detenerse a investigar por qué todos huían de la playa, apiñándose en el paseo marítimo, y cogió la escopeta. Levantó el arma y apuntó a uno de los bichos, que parecía una especie de cruce entre un escorpión gigante y una langosta, y tenía el tamaño de un perro grande. Apretó el gatillo. La mitad superior explotó hecha papilla. Expulsó el casquillo, metió otro en la recámara y estaba a punto de apuntar y disparar de nuevo cuando oyó que lo llamaban por radio. «Unidad 10, adelante. Unidad 10. Al darse cuenta de que la cosa era grave y empeoraba cada segundo, Lyle se subió a su vehículo en un instante, cerró las puertas y subió a las ventanillas. Dejó la escopeta en el asiento delantero y empezó a conducir despacio. Tomó el micrófono. «Aquí la Unidad 10. Tenemos un problema en el Broadwalk desde South Florida Avenue y pasando por Belmont Avenue. Probablemente aún más al norte. Necesito refuerzos ya». Un trío de hombres sin camisas se abalanzó contra su patrulla gritando al unísono. «Hay un montón de monstruos devorando gente en la playa». El agente Strong activó la sirena una vez para ahuyentarlos de su auto y se dispersaron. El paseo marítimo estaba tan lleno de gente que se desbocaba intentando escapar que era difícil avanzar con el auto sin atropellar a nadie.
Volvió a activar la sirena esperando que el sonido bastara para dispersar a la multitud y ponerse en marcha. Pero nadie le prestó atención. Por primera vez en sus 10 años como policía, Lynne Strong sentía miedo. Una joven que no parecía tener más de 14 años se tambaleó frente a él. Tenía la cara manchada de sangre. Un hombre corpulento y pesado tropezó con ella y cayó de bruces. La chica se subió a él usando el capó de su auto para levantarse. De alguna manera, entre el ruido de la gente gritando y vociferando en su desesperada huida, él entendió lo que le decían. «¡Algo se está comiendo a mi novio!» El oficial Lightstrong detuvo el auto y salió. Se acercó a la joven, intentando comprender lo que ocurría sin prestar atención a la confusión que lo rodeaba, cuando de repente lo atacó. No tuvo tiempo de ni a correr ni desenfundar su alma. Vio la cola segmentada sacudirse hacia adelante. Sintió el impacto de un aguijón clavándose en el abdomen como un puñetazo en el estómago. La fuerza del impacto lo estrelló contra el auto patrulla y apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la criatura le arrancara la cabeza con una garra roja como la sangre y comenzara a devorar. Bobby Duncan tenía $10,000 en la mesa de póker e intentaba recuperarlos. Pero finalmente tiró las cartas con disgusto cuando el croupier se levantó. «Dios mío, seguro que son un grupo de malditos niños armando un lío». Bobby llevaba 10 minutos consciente de que algo pasaba afuera, pero no se había levantado de la mesa. El croupier le había repartido cartas y fichas, y Bobby estaba absorto en su pequeño mundo, sin pensar siquiera en los gritos y las pisadas de la gente que corría afuera, las sirenas y las bocinas de los vehículos que resonaban en el casino. Malditos niños, probablemente. Quizá fueran los malditos árabes que por fin volvían a armar jaleo. Malditos cabrones de toalla inmolándose en la capital del pecado de la costa este. Junto a Nueva York, claro. A Bobby le importaba un bledo el 11 de septiembre, y si se repitiera 3 veces mejor. Tenía que salir de ese atolladero, tenía al menos que duplicar esa cantidad para darle dinero a Eddie Marino, para que ese idiota no viniera a husmear cuando Bobby no se lo esperara. Y luego, cuando Marino se conformó temporalmente con 10,000, Bobby se largaría de Jersey, quizás incluso del país. «Aléjate de esta mesa, solo estoy agarrando fichas y cobrando», le gritó el croupier. Este no lo escuchaba, estaba mirando por uno de los grandes ventanales lo que sucedía. Bobby lo observó un momento y luego miró a su alrededor. El casino ahora estaba vacío. El lugar se había vaciado literalmente en los últimos 5 minutos, pues la gente empezaba a salir atraída por el frenético ruido del exterior. Los jugadores empedernidos como Bobby se habían quedado, pero con el tiempo también se habían visto atraídos. Ahora solo quedaban Bobby y un par de tipos trajeados deambulando por la sala del casino, probablemente de los de seguridad. Bobby miró a su alrededor intentando ver si alguien lo observaba. Si el croupier no volvía, que se fuera al diablo. Bobby iba a coger un par de fichas de $1,000 y a ver si podía cobrar. Estaba a punto de hacerlo cuando se oyó un ruido de cristales rotos. Bobby miró hacia la entrada del casino. ¿Pero qué? El camello estaba en el suelo, cubierto de cristales, y un tipo negro corpulento estaba encima de él. Una cosa roja y enorme estaba encima de él, y Bobby se quedó allí sentado mirando la escena, intentando comprender qué estaba pasando. Por un momento pensó que estaba atrapado en una de esas cosas generadas por un computador de las películas, como en Jurassic Park o algo así. Parecía una criatura con garras, y una cola como de escorpión se comía al negro. Y el croupier de su mesa de póker, por desgracia, había quedado atrapado debajo de ellos mientras la criatura y su comida salían volando por la ventana de cristal. El tiempo parecía pasar lentamente para Bobby. Vio a más gente gritando, corriendo de vuelta al casino. Vio fugaces avistamientos de más de esos cangrejos persiguiendo a la gente. Vio a una anciana tambaleándose dentro del casino con el vientre. Bueno, la única palabra que podía pensar para lo que le estaba pasando era que se estaba derritiendo. Cayó de bruces sobre el suelo alfombrado del casino y fue entonces cuando la parálisis de Bobby se rompió. Se giró y casi chocó de frente con Eddie Marino. Eddie Marino lo agarró. Miró más allá de Bobby, al caos que se desataba tras de ellos. ¿Qué mierda está pasando aquí? ¡Suéltame!, gritó Bobby y le dio un rodillazo a Eddie Marino en los testículos. Eddie aulló agarrándose la ingle. Cayó al suelo con el rostro pálido mientras Bobby corría hacia la parte trasera del casino. Una vez más, la supervivencia se apoderó de él mientras abría paso entre la gente en su desesperada prisa por salir del mismo lugar. Tony Genova y Vince Napoli estaban sentados en un café junto a la playa esperando a que Frankie Spicoli apareciera para hacer el intercambio. Tony vio a su obeso compañero engullir un wrap de pollo y luego otro. Llevaban más de 6 años juntos y Tony seguía asombrado de la cantidad de comida que Vince podía comer. Apretó los pies asegurándose de que el maletín seguía entre ellos, debajo de la mesa. No debía perderlo ahora. No con toda esa basura dentro. Cuando llegara Spicoli, le daría otro maletín, este lleno de dinero. Tony prefería este último.
Si la policía te paraba, era mucho más fácil explicar un maletín lleno de dinero que uno lleno de heroína. ¿Y qué haremos después?, preguntó Vince, con las migajas cayendo de su boca abierta. ¿Tenemos tiempo para jugar un poco de blackjack? Tony negó con la cabeza. El señor Warren no quiere que volvamos a Nueva York hoy mismo. Todavía tenemos que lidiar con el maldito griego, y luego visitaremos a nuestro amigo en la avenida Roosevelt. Dejaremos al griego allí. Nuestro amigo se encargará del resto. Sí, pero es el fin de semana del 4 de julio, amigo. Vince limpió una gota de mayonesa de la barbilla. Creo que no entiendes que nosotros no tenemos vacaciones. Tony dio un sorbo a su expreso. Ya lo sabes. No en este trabajo. Además, el griego va a ver los fuegos artificiales. Ahí es donde lo haremos. Solo hay fuegos artificiales una vez al año. Pues no habrá fuegos artificiales si es que llueve. Ahora eres el maldito meteorólogo, Vince. ¿Quieres trabajo en el Weather Channel o qué coño? ¿Sabes cuándo va a llover? Ese huracán, lo vi en las noticias. Dijeron que podríamos tener más de 30 centímetros de lluvia, ¿sabes? Tony suspiró. Eso es mar al sur, Vince. Se supone que el huracán Gary no llegaría tan al norte. Bueno, pero aún podría llover aquí. Y si lloviera, no habría fuegos artificiales. Entonces dime qué vamos a hacer si pasa. Tony suspiró. Encerrar al griego en una habitación contigo y dejar que los dos discutan sobre el tiempo durante 1 hora. Eso es suficiente para matar a cualquiera. Ay, no tienes que ser tan pesado, Tony. Solo digo. Haciendo pucheros, Vince cogió un pastel. Antes de que pudiera comerlo, alguien gritó. Ambos hombres miraron por la ventana con los sentidos despertados al instante, y las manos automáticamente se metieron bajo sus chaquetas. ¡Qué mierda! Tony se quedó boquiabierto procesando lo que veía en la calle. Tony Genova había visto cosas raras en su vida, cosas que no le contaba a los demás, excepto a Vince, que había estado con él en muchas de esas ocasiones. Pero lo que vio ahora se llevó la palma. El monstruo era del tamaño de un Volkswagen escarabajo. Lo supo porque estaba frente a frente con un Volkswagen. La chica dentro gritaba tocando la bocina. La criatura parecía una mezcla entre cangrejo, langosta y escorpión. Había destrozado las ruedas delanteras del auto con sus enormes garras y ahora estaba destrozando el parabrisas con la cola. Otra criatura con forma de cangrejo se escabulló por la acera, con el aguijón desplegando sus aguijones y empalando a los peatones que huían. Más criaturas lo siguieron, deteniéndose para alimentarse de los cuerpos. El aire se llenó de chillidos, chirridos de neumáticos, bocinas de todo volumen, alarmas y sonidos de desgarros. Horribles sonidos de desgarros. Una de las cosas se dirigió hacia la fachada del café, agitando sus garras en el aire. ¡Al carajo con esto! Tony agarró el maletín y se levantó, tirando la silla al suelo. ¡Suelta el pastel danés y mueve el culo, gordo! ¡Nos vamos de aquí! Vince miró por la ventana horrorizado, con el pastel olvidado aún entre los dedos. ¿Pero qué hay de Spicoli? ¿Y la gota? ¡Que se jode, Spicoli! ¡Echa un vistazo allá afuera! ¿Crees que va a aparecer ahora? El cangrejo se acercó, a unos solos metros de los grandes ventanales. Vince se puso de pie de un salto, rápido y elegante a pesar de su enorme corpulencia. Sacó su Kimber 1911 y Tony su Six Sauer. Los demás clientes gritaron tanto a los bichos de la calle como a los dos hombres armados. Tony y Vince corrieron a la cocina, esperando que los bichos de afuera no estuvieran rondando la salida trasera del café. El cristal se hizo añicos tras ellos. No es por nada, jadeó Vince mientras corrían hacia la puerta trasera. Pero preferiría estar en Las Vegas ahora mismo. Linda Young estaba estresada. Era despachadora de policía del Departamento de Policía de Atlantic City. Y desde hace poco, después de las 12, la radio había estado saturada con señales de socorro de los agentes de Boardwalk. Linda había hablado con uno de ellos, Burt Young, antes de que se cortaran las comunicaciones abruptamente. Parecía que el resto de sus compañeros estaba pasando tiempo por ahí. Y por lo mismo, todo su equipo había sido informado sobre la posibilidad de que Atlantic City se encontrara en la trayectoria del huracán Gary. Durante las últimas 12 horas, la tormenta había cambiado de rumbo. Algunos meteorólogos predecían que la tormenta se desviaría hacia el Atlántico Norte, mientras que otros crecían con la posibilidad de que seguiría golpeando el sur. Aún así, algunos modelos informáticos insinuaban la remota posibilidad de que volvieran a desviarse y tocar a tierra en la bahía de Chesapeake, azotando Baltimore y Washington, D.C. Nadie parecía tomarse muy en serio esos modelos, pero después de Nueva Orleans, era bueno estar preparado en cualquier caso. Habían sido informados sobre el procedimiento y el protocolo, y todo había transcurrido con normalidad hasta hacía un momento. Los teléfonos no paraban de sonar y su supervisor, Ben Cordway, estaba reunido con el despachador principal, Ken Brown, ambos con las caras de preocupación. Linda movió su silla de su cubículo al centro de la sala.
¿Alguien ha hablado con alguien más sobre lo que está pasando? Ben Corway la miró y levantó la mano. Linda distinguió una voz en una de las frecuencias que transmitían mensajes federales. Intentó entender lo que decía. Les aseguro que enviaremos a la Guardia Nacional tan pronto como... ¿Guardia Nacional? Linda se levantó y se adentró un paso más a la acción. Sus compañeros se encontraban en distintos momentos de control. Algunos hablaban activamente con los oficiales, otros al teléfono con los operadores del 911. Todos aparecían nerviosos y asustados. Burt Young pasó a toda prisa junto a ella, pálido. «Vamos a declarar confinamiento», dijo. «Nos están atacando». ¿Nos están atacando?, preguntó Linda, asustada al instante. Como millones de estadounidenses, con una mezcla de asombro y terror, la había paralizado el 11 de septiembre del 2001, cuando los terroristas islámicos atacaron Nueva York y Washington, D.C., estaba trabajando ese día y había trabajado 16 horas. Por primera vez desde que comenzó su carrera en la Fuerza del Orden, había estado confinada durante las primeras 8 horas hasta que se dilucidara qué estaba pasando. Linda se preguntó qué tan amplio sería el ataque esta vez. ¿Dónde?, preguntó. ¿Otra vez aviones comerciales? ¿Una autobomba? No es nada de eso, dijo Burt. Tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número. ¿Entonces qué es?, preguntó Linda. Burt la miró con el teléfono pegado a la oreja. Algo está saliendo del océano. Un montón de ellos y se están comiendo a la gente. Cuando el presentador del Channel 4 News, Mike Baker, y su camarógrafo llegaron al paseo marítimo, justo al sur de la calle Florida, comprendió de inmediato que esta era una historia que podría marcar su carrera. Le indicó a su chofer que se acercara lo más posible y al ver que no lo conseguían, se detuvieron en medio de la calle. Mike saltó del asiento del copiloto y estiró el cuello para ver qué pasaba. Lo que había oído por las líneas de comunicación policial era... bueno, era una locura. Al ver lo que estaba sucediendo, se dio cuenta y se metió de nuevo en la furgoneta. ¿Qué haces?, preguntó Mark Adamson, su productor. Ya había bajado de la camioneta. El camarógrafo de Mike, Roy Billings, seguía en la parte trasera recogiendo su equipo. «Somos el primer equipo de noticias que viene a cubrir esto. ¿Estás loco?», le gritó Mike a Mark. «¡Mira esa mierda!». «Me da igual», le dijo Mark a Mike, señalando con un dedo corto la ventanilla cerrada de la puerta del copiloto. Como siempre, Mark llevaba un traje beige que parecía 2 tallas más pequeño que él. Parecía un vendedor de autos baratos. «Estoy aquí para presionarte, para seguirte en el trabajo debido a tu pésimo rendimiento. Vas a cubrir esta historia y lo harás ahora. O Dios me ayude, no volverás a trabajar en este maldito mercado». Mark no miraba lo que pasaba calle abajo. Mike lo veía claramente desde su asiento. También su conductor, quien volvió a arrancar el auto y cogió la palanca de cambios. «¡Dios mío!», exclamó el conductor, Julio Romero. «Hay que largarnos de aquí». «¡Que apagues el vehículo!», gritó Mark. «Mark, esto es terrible», dijo Mike, rogándole a su productor que lo escuchara por primera vez. «Esto es una mierda seria. ¡Vuelve aquí o...!». Mark agarró la manija de la puerta del lado de Mike y tiró. La puerta estaba cerrada. «¡Abre la puerta!». Mike echó otro vistazo al paseo marítimo. Había visto a gente siendo superada por las criaturas nada más llegar, y creyó ver a un niño arrastrándose entre los autos aparcados hacia ellos. Parecía que el niño se estaba desmoronando. Efectivamente, las criaturas que estaban causando estragos se dirigían directamente hacia ellos. Estaban a unos 20 metros de distancia. Mike se volvió hacia Mark. «¿No ves lo que está pasando? ¡Mira! ¡Sal de aquí! ¡Ya es tu maldito trabajo, carajo!», gritó Mark, golpeando la puerta con sus puños carnosos. Las criaturas estaban a 10 metros de distancia, dirigiéndose directamente hacia ellos. Julio palideció. «¡Carajo, amigo!». Mike oyó el frenético chasquido de las garras de las criaturas. Las vio abrirse y cerrarse como tijeras de doble filo. Mark golpeó la puerta tan absorto que su ira, en el mundo exterior, la ignoraba. «Si es que no sales, en 3 malditos segundos estás despedido». Roy Billings por fin pudo observar bien a las criaturas. «¡Mierda! ¡Sácanos de aquí, ya!», gritó Mike mientras Julio ponía la camioneta en reversa y aceleraba hacia atrás. Después de eso, todo sucedió tan rápido que a Mike ni siquiera se le ocurrió decirle a Roy que grabara. Mientras se alejaban a toda velocidad del lugar, Mark cayó al pavimento y las cosas se le echaron encima. Vislumbró unas garras gigantescas que se abrían paso hacia adelante, con aguijones mortales que se clavaban hacia abajo, y Mark quedó prácticamente enterrado bajo media docena de monstruos. Julio de alguna manera logró alejar la camioneta lo suficiente para dar la vuelta y luego salieron pitando de allí. Escenas desde el nivel del suelo. Una mujer de unos 35 años que había llegado para pasar el día tomando el sol en la playa con su hija adolescente y sus amigas, yacía muerta en la arena, ya parcialmente devorada. Las partes de ella que quedaban ahora reducidas a carne burbujeante mientras el veneno de las criaturas hacía su trabajo. Un estudiante de segundo año de Princeton de 20 años yacía muerto en el cuello roto al ser pisoteado en la frenética carrera por escapar de la playa.
Yacía en el paseo marítimo con los ojos siempre abiertos hasta el momento en el cual su cuerpo permanecía intacto, y por lo tanto, podía ser identificado. Más de 20 patrullas respondieron a diversas llamadas del 911 y a frenéticas señales de socorro. Las criaturas mataron a 15 de esos agentes. Los 5 agentes que sobrevivieron huyeron, algunos en sus vehículos y otros a pie. Sabían que no eran rival para la enorme cantidad de criaturas que ahora cubrían todo el paseo marítimo y se dirigían lentamente hacia el centro. Más al interior, a lo largo del distrito comercial, la situación se tornó caótica. La gente que realizaba sus actividades diarias comenzó a huir al ver a las criaturas. Los vehículos chocaron entre sí al desviar la atención de sus conductores de la carretera. Los oficinistas observaron con horror e incredulidad el espectáculo que se desarrollaba bajo sus pies. Algunos en edificios de oficinas intentaban llamar al 911, pero las líneas estaban colapsadas. Otros estaban pegados a las páginas web de noticias para ver qué sucedía. Hasta el momento los medios no lo informaban. Así de rápido ocurría. Aún así, otros llamaron amigos y seres queridos en Atlantic City, en la cercana Baltimore, en la ciudad de Nueva York y en lugares aún más lejanos. Los estoy viendo ahora mismo. Estas cosas que parecen cangrejos gigantes o escorpiones andan por la calle de Florida atacando a la gente. Dios mío, uno de ellos simplemente... ¿Qué está haciendo? Está atacando a un camionero y... Sí, mamá, he estado tomando mi medicina, pero te digo que todos en mi consultorio ven lo mismo que yo. No, ma, no estoy tomando anfetaminas otra vez. No estoy alucinando. Carajo, deberías ver esta mierda. Estas cosas de aspecto jodido parecen sacadas de una película de terror. Corran por la calle partiendo a la gente en dos, y te juro por Dios, amigo, uno apuñaló a este cabrón con el aguijón que tenía en la cola. Y el negro estaba herido. Empezó a hincharse y a reventarse y... Solo toma las cosas del bebé, mi arma, la munición y los cargadores del armario. Prepara el auto y vete. Nos vemos en la cabaña. Me voy ya, y no te detengas por nadie. Lo digo en serio, Susie. Ni siquiera te detengas si dicen que necesitan ayuda. Tú sigue adelante, atropéllalos si es necesario. Dispárales también. Sal de aquí de una maldita vez. Algunas personas que estaban de vacaciones en el pueblo tuvieron la suerte de grabar imágenes en video. En los siguientes días sus grabaciones se mostrarían en las principales cadenas de noticias, al igual que las imágenes de los aviones que se estrellaron contra las torres del World Trade Center. Esas imágenes reflejarían el horror y el pánico generalizado. También ofrecerían una visión directa de las criaturas que invadían Atlantic City en masa. Para Robert Fleegley, que todavía observaba a través de sus binoculares de su habitación en el hotel del 10º piso, lo que estaba sucediendo abajo era horrible, más allá de toda descripción. Y apenas estaba comenzando. Robert sintió que un puño gigante y gélido le apretaba el corazón. Su brazo izquierdo se entumeció y los binoculares se le cayeron de la mano. Se agarró el pecho y cayó al suelo. ¿Qué es esto?, pensó. ¿Un infarto? No es justo. Estuvo muerto en menos de un minuto. Fue uno de los afortunados, porque afuera, la carnicería continuaba. Capítulo 2. Tinytown, Maryland. 3 p.m. El anciano observaba el cielo. El sol aún brillaba con fuerza al iniciar su descenso hacia el oeste. Faltaban pocas horas para el atardecer, pero el sol se negaba a desaparecer silenciosa o suavemente en la noche. El anciano respetaba eso. Sentía una afinidad con el orbe. Estaba haciendo lo que él no podía. No tiene sentido darse vueltas, pensó, y además, esto no es tan malo, podría ser mucho peor. Respiró hondo, inhalando el aroma de hierba recién cortada y lleno. El cielo estaba azul y fresco. Las abejas zumbaban en el trébol a sus pies, y 2 colibríes se peleaban por un comedor rojo, yendo y viniendo furiosos, intentando alcanzar el agua azucarada del interior. Fue otro final perfecto para otro día perfecto. El anciano se apoyó en la cerca blanca, observando al semental correr. Galopó junto con él, con la crin ondeando al viento, y sus músculos tensos trabajando como engranajes de relojería bajo la piel. El anciano envidiaba al caballo. Su propia crin había desaparecido hacía tiempo y sus músculos eran más de goma que de acero. Se había ablandado, y esto lo enfurecía y deprimía como ninguna otra cosa. Suspiró. Jubilación. Día 4082. Mierda. Se suponía que estos serían los días más felices de su vida, sus años dorados. Olvídate de lo que te decían en el instituto cuando eras niño. Que esos eran los mejores días de tu vida y que nunca lo olvidarías. Tonterías. Apenas recordaba el instituto, y lo poco que recordaba no era feliz ni alegre. Esos recuerdos estaban llenos de una profunda sorpresa por haber sido tan ingenuo, tan estúpido y descuidado. Los jóvenes no tenían ni idea del mundo, de lo que los rodeaba, ni de lo que les hacía, o lo que les iba a hacer en un futuro. Los misterios de las mujeres, el valor de $1, el respeto, las carreras, la responsabilidad, el miedo, las guerras,
Así que sin saberlo terminaron siendo enviados a lugares como Vietnam. Y no, esos no fueron los días más felices de su vida. Ciertamente, no habían sido suyos. El anciano había cumplido 2 periodos de servicio en Vietnam, además de participar en Granada y la Operación Tormenta del Desierto. Todo ello mientras luchaba contra la Guerra Fría y los caudillos del Congreso en incursiones. Había servido en muchas administraciones y estrechado la mano de algunos de los hombres más importantes del mundo. Y aunque estaba profundamente orgulloso de su servicio, no fueron los mejores días de su vida. Fueron días de deber y obligación de disciplina, órdenes y reglas de combate. Y después de toda una vida así, tras la guerra final, cuando expulsaron a los iraquíes de Kuwait y recibieron la orden de detenerse en la frontera en el lugar de eliminar a Saddam, de una vez por todas cuando tuvieran la oportunidad, después de todo eso, llegó a Phillipsburg. El anciano temblaba con el calor del verano. El sudor le perlaba la frente y no tenía nada que ver con la temperatura afuera, ya que era sudor frío. Phillipsburg había sido el peor periodo de su servicio de todos. Allí había presenciado cosas que jamás había visto en el campo de batalla, cosas que ningún hombre, por muy malvado que fuera, le haría a otro ser humano. Porque el enemigo en Phillipsburg no había sido humano. Mitad cangrejo, mitad escorpión marino. De gran tamaño. Algunos más grandes que un perro grande. Nada parecido al registro fósil, pero los científicos le habían dicho que las criaturas tenían millones de años. Al igual que los tiburones, habían permanecido relativamente al margen de la evolución. Había llegado a Phillipsburg el 23 de octubre de 1994 tras el paso de un feroz huracán, el huracán Floyd. Se informó a finales de la temporada de huracanes de ese año y azotó Nueva Inglaterra con furia. El Pentágono lo había enviado a Phillipsburg para supervisar las operaciones de desastre en territorio nacional, pero no le importaba, ya que era lo habitual. Un buen colofón a sus años de servicio. Los parámetros de la misión cambiaban durante el trayecto, y eso siempre era señal de que las cosas se ponían feas, cuando las órdenes en tiempos de paz se volvían fluidas. Sus tropas recibieron órdenes de ayudar a la Guardia Nacional y calmar la histeria que se extendía por el pueblo. Algo sobre criaturas que surgían del océano tempestuoso, devastando el pueblo, atacando y devorando gente. Era increíble, y su primera reacción fue: ¿me envían a mí y a mis hombres a perseguir cosas que no existen? Aprendió rápidamente lo contrario al llegar a las afueras del pueblo y presenciar la primera cosa o visión de primera mano, la destrucción y la carnicería. Y luego él mismo vio las cosas. Al principio había captado imágenes fugaces, grandes criaturas parecidas a cangrejos con aguijones similares a los de un escorpión corriendo por el pueblo, y horribles criaturas anfibias que caminaban sobre sus patas traseras como un humano. El anciano había formado parte del primer convoy que intentó entrar al pueblo. Habían visto las criaturas a 50 metros de distancia y el anciano había dado la orden, como dictaba el Pentágono, de disparar primero y no hacer preguntas. Su convoy se detuvo y comenzó a disparar contra las criaturas, aniquilándolas. Las siguientes 24 horas habían pasado rápido, e incluso ahora, al revivirlo lentamente, todo parecía un sueño. Se habían llamado a 2000 soldados y se habían establecido un centro de mando a 16 kilómetros del pueblo. La tormenta obstaculizó un poco sus esfuerzos, y el anciano había visto morir a algunos de sus hombres a manos de las criaturas a las que habían enviado a combatir. Pero lo había superado. Las pesadillas volvían de vez en cuando para recordárselo, pero incluso ahora, después de la terapia obligatoria que los altos mandos le habían impuesto, todo lo que recordaba eran breves fragmentos de la batalla que se había desatado, ráfagas de disparos y piel destrozada y escamosa. Visiones de personas muertas y desmembradas esparcidas por las calles del tranquilo pueblo costero, y las criaturas que habían caminado sobre 2 pies como un hombre. Las criaturas que a primera vista parecían anfibias y reptiles por su piel áspera y escamosa, sus patas palmeadas, con garras y sus horribles bocas llenas de hileras de dientes afilados como cuchillas. Sus ojos habían sido lo peor, porque esos ojos eran fríos y negros. El enemigo había presenciado resistencia. Eran implacables. Parecían adaptarse fácilmente al agua salada y al agua dulce, e infestaban los arroyos y lagos locales, además de merodear por la tierra. Inmediatamente pidió refuerzos y 2000 soldados más estaban en camino desde Boston, cuando la tormenta amainó y las criaturas se dirigieron repentinamente al océano de nuevo para no ser vistas jamás. Se jubiló después de Phillipsburg, compró esta granja y se propuso criar caballos de carreras. Se dedicó por completo a temas como la sangre pura, la genética y la práctica de crías. Aprendió a interpretar un análisis de pedigrí, contrato personal, todo. Desde jardinero hasta especialista en biomecánica, se rodeó de verdes y ondulados pastos en una pequeña y aún rústica región del país. Se suponía que estos serían los días más felices de su vida, pero entonces el anciano se dio cuenta de que su vida había pasado ante él, y él no se había dado cuenta. Estos no fueron los días más felices de su vida. Simplemente fueron nada. Solo estaba llenando el tiempo, marcando los espacios en la agenda de otro trabajador temporal.
Estaba aburrido, inquieto, triste, viejo. El caballo volvió a galopar junto a él, relinchando orgullosamente. «Disfrútalo mientras puedas», pensó el anciano. «Se acabará antes de que te des cuenta». Una cortadora de césped tosió y chisporroteó al encenderse desde el interior de uno de los cobertizos, interrumpiendo sus pensamientos. Debía ser Robert, el jardinero, preparándose para cortar el césped. El anciano se apartó de la acera y regresó a la casa amarilla de 2 pisos. Sus rodillas artríticas crujieron y se estremeció. El dolor empeoraba. A las 7 de la tarde estaría inmóvil si no descansaba. Quizá revisaría la cocina a ver si May, su cocinera, le preparaba un plato de sopa de pollo y maíz. Luego se relajaría en el estudio por la noche. Fumaría su pipa y leería. Intentaría sumergirse en un libro, para no tener que pensar. Al acercarse a la casa, la puerta mosquitera se abrió de golpe. May salió corriendo pálida, con los ojos abiertos y conmocionada y el labio inferior tembloroso. El anciano había visto esa mirada antes miles de veces, de hecho, pues era el rostro del terror puro. Su pulso se aceleró. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? May señaló hacia el interior de la casa. La noticia. Es terrible, señor. Sintió un vuelco en el estómago. ¿Ataque terrorista? No, peor. Ven. Ella corrió dentro y el anciano la siguió tan rápido como pudo. Le dolían las rodillas al subir los escalones del porche de 2 en 2. Volvió a hacer una mueca. En realidad le sorprendía que May estuviera allí. Vivía en la granja como parte de su acuerdo, pero sus planes eran ir a ver a su hijo y a su nuera este fin de semana festivo. May tenía una nueva nieta. Pensar en los nietos lo ponía triste. El televisor de pantalla grande estaba encendido en la sala de estar, y el volumen estaba altísimo, llenando la casa. Muchas bajas, Phil. Además del ataque de la criatura, ahora recibimos informes de saqueos y otros delitos. La escena aquí es un caos absoluto. Criaturas. El anciano se detuvo. ¿Acaso ese reportero acaba de decir criaturas? May estaba en la sala de estar mirando el televisor. El anciano se unió a ella hundiéndose en un cómodo sillón de cuero mullido. Los resortes crujieron junto a sus articulaciones. «Es terrible», repitió. «Toda esta gente». El anciano cerró los ojos ante las imágenes que pasaban en la pantalla. Las había visto antes. Las veía cada vez que cerraba los ojos, de hecho. Igual que ahora. «Y ahora nos están avisando», informó un angustiado presentador, «que las criaturas han llegado a la costa de Rehoboth, playa en Delaware. Si nos acompañas a Atlantic City, Nueva Jersey, ha sido atacada por...» «¿Qué es lo que son, señor?», preguntó May con voz temblorosa. «¿Qué carajo son esas cosas?». Frunció el ceño. El anciano se frotó la frente. Un dolor de cabeza se acentuaba tras sus ojos. «Dios no hizo esas cosas, May. Alguien más las hizo». «¿Qué quiere decir?». El teléfono sonó, interrumpiéndolo antes de que pudiera decir más. Suspirando contestó. «Sí». Hubo un momento de silencio y el anciano estaba a punto de colgar, convencido de que era un teleoperador. Entonces hubo una serie de chasquidos débiles. Una voz al otro lado habló, joven y vacilante, nerviosa. «¿Sabe por qué lo llamamos, señor? Según se informa, ya se ocupó de estas cosas antes, aunque no hemos podido encontrar...» «¿Coronel Livingston?» «¿Quién es?» Pero él ya lo sabía. No al que hablaba. No reconoció la voz, pero sabía a quién representaba. «¿Está usted viendo las noticias, coronel?» «Sí, lo estoy». «¿Cómo te llamas, hijo?» «Teniente Harper, señor». El anciano miró a May. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero aún así no apartó la vista de la pantalla. «No puede encontrar el archivo, teniente Harper, porque los altos mandos lo enterraron profundamente donde no llega el sol». «Lo entiendo, coronel. Sé que le hicieron pasar un mal rato, pero necesitamos experiencia ahora». «¿Qué es el informe de la situación, teniente? Y no me cuente lo que puedo aprender viendo las noticias». «Hemos confirmado avistamientos a lo largo de la costa este, desde Maine hasta la punta de Carolina del Norte. Las criaturas están matando todo lo que se encuentran a su paso». «Dios mío». «Sí, es muy malo, coronel». «Claro que es malo, hijo. Y no hace falta que me llames coronel. Estoy jubilado». «Ya no, señor. Está reactivado. Como dije, lo necesitamos. Su transporte ya fue enviado. Hora estimada de llegada, a la 1. 1 hora y 45 minutos. Hemos establecido un centro de mando en Fort Detrick.
El dolor articular del anciano se olvidó. Escuchó un rato. Dio a entender que entendía. Luego, colgó. ¿Malas noticias, señor?, preguntó May secándose los ojos. Él asintió sin apartar la mirada de la televisión. «Es por esto», señaló la pantalla. «Sabes que no puedo decirte, May». «¿Debería preocuparme?». Se frotó la frente y le palpitaban las sienes. ¿Dónde dices que vive tu hijo?» «A unas villas al norte de Virginia Beach. Tiene un pequeño lugar junto al agua. Me estaba preparando para irme, para adelantarme al tráfico cuando dieron las noticias». «Será mejor que no vayas». La voz de Livingstone sonó más áspera de lo que pretendía. «No es seguro». «¿Por qué?». «Por su proximidad al océano. Llama a tu hijo. Sugiéreles que vengan aquí. Diablos, exígelo si es necesario». «Pero, señor, no queremos importunar y...». «No lo vas a hacer. La casa estará vacía. Tengo que preparar la maleta. Me voy a ir por un tiempo». «¿Hasta cuándo, señor?». Hizo una pausa. «No lo sé. Es posible que ni siquiera vuelva». Afuera el cortacésped seguía zumbando. Los días más felices de la vida del coronel Augustus Livingstone simplemente acababan de empeorar. Capítulo 3. A varias millas de la costa de Little Creek, Virginia. 15:30 horas. «Su jodida mente apesta». Cortés asintió. «Sí, así es. Pero ¿qué vamos a hacer, hombre? El oficial al mando quiere jugar a la guerra antes de que entremos. Y entonces tendremos que jugar a la guerra. Así simplemente son las cosas». Maker frunció el ceño. Su frente arrugada estaba roja por la exposición al sol. «Vaya mierda. Llevamos 4 meses jugando a la guerra, eso es todo. Un maldito crucero por el Atlántico Norte. La maldita OTAN, maldita mierda». Cortés sonrió. Maker siempre era así, y la situación actual no mejoraba su ánimo. Todo el despliegue había sido malo para él desde que su novia lo dejara en casa por carta de «Querido John», la noche antes de zarpar hasta la redada de marihuana en Nápoles, en Italia, que lo envió al capitán, donde perdió 2 meses de paga y un salario, y terminó haciendo servicio de comedor. Maker estaba de un humor fatal y se avecinaba nubarrones, tanto en el horizonte como en un frente. Una vez que Maker se ponía en marcha, no había forma de calmarlo. Despotricaba hasta que el agotamiento o el alcohol lo adormecían. Cortés decidió darle más cuerda, porque estaba aburrido y no tenía nada más que hacer. «Esto es la marina», bromeó Cortés. «Para esto te alistaste, Maker. Te esperan aventuras y todas esas estupideces. Hacemos más antes de las 6 de la mañana que la mayoría en todo el día». Empezó a cantar. «In the Navy, the village people». Su profunda voz de barítono resonó sobre el mar. Maker le interrumpió. «¿Sabes qué? Que se joda la marina. Y jódete tú también, Cortés». «Oye», se burló Cortés retorciendo el cuchillo con más fuerza. «No lo olvides. Ahora que te han derribado, tengo un rango superior al tuyo. Aprendiz de marinero Mac. Así que muestras algo de respeto, perra». «Jódete». «Y que le jodan a tu respeto. Que le jodan a la marina y que le jodan a estos estúpidos juegos de guerra». El resto de los marineros, a bordo del largo y achaparrado bote M6, se rieron. Eran 6. Cortés, el contramaestre, Maker, el señalero, RM3 de Morse, quien dormitaba entre 2 bancos, los 2 Marines, los cabos Lake y Rabbit, a quien llamaban Root Rabbit, y al alférez Pitts, 6 meses después de graduarse de la academia y un verdadero incordio, pero finalmente lo habían tomado durante este despliegue. Estaba asignado al USS Blumenthal, un transporte de tropas anclado a varias millas detrás de ellos, junto con el resto de la flota. El barco regresaba de una misión de 4 meses por el Atlántico Norte, donde había participado en ejercicios de la OTAN, Operación Estrella Brillante, y tenía puertos en la escala de Nápoles, Italia, Rota, España, Dover, Inglaterra, Haifa, Israel y Kiel, en Alemania. Tenía previsto atracar en Little Creek, Virginia, tras lo cual Lake y Rabbit regresarían a Morehead City, Carolina del Norte, con el resto de la 24ª Unidad de Análisis de Mares. Y los demás verían a sus familias y seres queridos, que los esperaban. Y el momento era perfecto. Un huracán de gran magnitud se movía a unos 320 kilómetros al suroeste de ellos y se dirigía directamente a su pequeño barco. Sus bordes estaban ahora en espera que golpeara Virginia, con los peores daños más al sur. El agua ya estaba agitada desde la actividad de la tormenta, a pesar de que el cielo estaba vacío de nubes.
A pesar de la última amenaza meteorológica, su comandante había retrasado su llegada, queriendo impresionar a los altos mandos con una ronda más de ejercicios de guerra, esta vez frente a la costa. Y allí estaban, a solo 1 milla de casa, la distancia más grande del mundo. Cortés se lamió los labios agrietados. Sabían a sal de mar. «Esto es una mierda», repitió Maker, por si acaso alguien no lo había oído la primera vez. «Mañana es el puto 4 de julio. ¿Qué carajo hacemos aquí?» El alférez Pitts se levantó y se alisó el uniforme khaki. «Ya deja de quejarte, Mark». El marinero furioso se quedó en silencio, empezando a morderse las uñas. Un grupo de delfines saltó del agua por el lado de babor, charlaron emocionados y luego nadaron hacia la orilla. El repentino chapoteo despertó a Demars. Parpadeó confundido. «Buenos días, cariño», dijo Pitts. «Me alegra que hayas podido acompañarnos». Sonriendo, Demars se sentó y miró a su alrededor. «¿Verdad que son increíbles?», dijo Cortés, observando cómo los delfines se alejaban nadando. «Hermosos». «Son unas estupideces de mierda», dijo Maker. «Solo otro estúpido pez». «Los delfines no son peces, imbécil. Son mamíferos». Maker se encogió de hombros. «Sabes, me da igual lo que sea. Seguro que saben igual de bien». Lake señaló al cielo. «Mira esa mierda». Todos miraron hacia arriba, protegiéndose los ojos del resplandor. El cielo estaba lleno de pájaros, gaviotas sobre todo, y todos se dirigían a la orilla. Eran tantos que proyectaban una sombra sobre el agua. «Vaya, eso sí que es raro», dijo Rabbit. «¿Qué crees que están haciendo?» «Debe de ser por la tormenta». El alférez Pitts se encogió de hombros. «Se están marchando». Rabbit frunció el ceño. «¿Pero qué no se supone que llegue tan lejos, o sí?» Demar se puso rígido de repente. Se incorporó y se encorvó sobre la radio detrás de la cabina. «Señor, el Blue Mental dice que podemos venir». «Sí, ya volví. Las operaciones terminaron». «Bueno, ya era hora», refunfuñó el oficial. «¿Sabes algo de cómo lo hicimos?» «No, señor». «Pues adelante y a toda velocidad», ordenó Pitts. Cortés obedeció con alegría. Los motores rugieron mientras el apretado botón de acelerar seguía su curso. Los giró en un arco corto. El mar estaba agitado, y la parte delantera del barco rebotaba hacia arriba y hacia abajo sobre las olas. Lake y Rabbit parecían mareados. «Oh, lo siento», se disculpó Cortés. «No puedo evitarlo. Puede que ese huracán aún esté a cientos de kilómetros de distancia, pero la cosa se está poniendo realmente fea». De repente, el pesado bote de fondo plano se inclinó hacia el lado. Maker se agarró al costado para no caer al agua. «¿Qué demonios, Cortés? Eso no era una marejada de tormenta». Luchó con el acelerador. «Oye, no fui yo. Algo nos golpeó». Situado en la parte trasera de la embarcación, Lake miró hacia el mar. «Pues no veo ninguna». Una pinza roja, sangre, de casi 2 metros de largo surgió del agua y atrapó la cabeza de Lake. El marine tuvo tiempo de emitir un breve graznido de sorpresa y entonces la garra lo apretó, partiéndole la cabeza por la mitad como si fuera un pomelo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cerebro, de un rosa grisáceo y textura similar al requesón, se deslizó de la cavidad abierta y se precipitó al mar. Los demás gritaron por él. La criatura emergió del agua y se metió en el bote. Parecía una mezcla entre un cangrejo y un escorpión, pero era del tamaño de un caballo. La parte delantera del M6 se elevó del agua con el peso adicional. Los marines estaban desarmados. Solo los infantes de marina portaban armas en estas excursiones. Rabbit corrió hacia su rifle, pero este se deslizó hacia el cangrejo. El monstruo lo agarró partiéndolo por la mitad. Sus garras produjeron un terrible chasquido, como 2 placas de acero a chocar. Rabbit retrocedió a gatas, pero el bote se inclinó aún más y se deslizó hacia las tenazas. Chilló cuando la criatura lo agarró y comenzó a alimentarse. Otra bestia se elevó por la borda de la nave y arrastró al alférez Pitts al océano. Le cortó el brazo como si fuera un muñeco de papel. La espuma se volvió carmesí. Sus gritos eran horribles. «¡Demars!», gritó Cortés. «Llama al teléfono. Necesitamos ayuda, maldita sea». Frenético, Demars gritó por la radio, pero sus palabras se perdieron entre los chasquidos cada vez más intensos a medida que más criaturas emergían del mar. La cacofonía incluso ahogó el sonido de los motores. Los labios de Cortés se quedaron entumecidos por la sorpresa. «¿Qué mierda son esas cosas? ¡Carajo!», gritó Maker. «¡Mierda, mierda, mierda, mierda!». Cortés echó un vistazo rápido a la superficie del océano y luego se unió a su amigo. El agua estaba llena de monstruos rojos que se mecían con las garras alzadas sobre las olas, casi como si saludaran a los marineros. Riendo y con lágrimas corriendo por su rostro, Cortés les devolvió el saludo. Los chasquidos llenaron el aire,
El agua del mar entró a raudales en el bote, empapando los pantalones y las botas de los Marines. El dedo de alguien pasó flotando. Era el alférez Pitts. Su anillo de bodas aún estaba fijado al dedo amputado. «¡Esto es una mierda!», sollozó Maker cayendo de rodillas. «Dios mío, ojalá hubiera ido a la universidad en vez de esta mierda». Cortés cerró los ojos y comenzó a rezar el rosario. Las criaturas lo atacaron y el barco M6 se hundió completamente bajo el agua. Ocean City, Maryland. 16:01 horas. Bostezando, Milo miró su reloj deportivo. Faltaba menos de una hora para que terminara su turno. Entonces pondría el cartel de socorrista no da servicio, ficharía su salida, volvería a su aparcamiento, se ducharía y recogería a Sheila. La había conocido en el puesto de patatas fritas Brickers donde trabajaba durante el verano. En agosto volvería a la universidad en Pensilvania, pero a Milo no le importaba. Aún le quedaba un mes para meterse en sus pantalones. Si no se acostaba para el fin de semana, reduciría sus gastos y buscaría otro. La playa estaba llena de empleadas del verano, y todas eran universitarias. Miró a su derecha. A lo lejos el muelle se asomaba sobre el océano. La noria giraba y los gritos de los turistas en las montañas rusas resonaban en el agua. Las gaviotas volaban en círculos como mosquitos, esperando algo de comer de los pescadores agrupados al final del muelle. A la izquierda de Milo, la playa y el paseo marítimo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, bordeados de hoteles, restaurantes y tiendas de regalos que vendían la misma camiseta, baratijas, cangrejos ermitaños, cometas y tablas de bogey. Todo basura y todo el sustento de residentes permanentes como él. Dos jovencitas pasaron junto a su puesto de socorrista. Sus bikinis solo ocultaban sus pezones y las nalgas, sin dejar nada más a la imaginación. Le sonrieron. Él les devolvió la sonrisa. Riendo, se alejaron. Milo las miró con admiración. Amaba su trabajo. Era un día de verano perfecto. El cielo estaba azul, el aire fresco y el sol cálido. La playa olía a bronceador, a mantequilla de coco y algodón de azúcar. Cerca, 6 radios diferentes competían por la supremacía, poniendo a todo volumen desde hip hop hasta música country. Los niños gritaban alegremente chapoteando en las olas. Las olas eran enormes, rompiendo en la orilla con una fuerza implacable. Gracias a un huracán que aún se encontraba al sur, el tamaño de las olas atraía docenas de surfistas y practicantes de boogie, y todos estaban allí ahora meciéndose en las olas embravecidas. Hasta el momento los meteorólogos no esperaban que la tormenta tocara tierra tan al norte. Desde Florida hasta Carolina del Norte podrían sufrir algunos daños y Virginia podría sufrir inundaciones, pero aquí en la región del Atlántico Medio Superior solo deberían recibir un poco de lluvia y olas enormes. No lo suficiente como para entrar en modo de emergencia, pero perfecto para atraer aún más turistas durante el próximo fin de semana festivo. Esa misma mañana había visto imágenes de las evacuaciones en el sur. Mejor allí que aquí. Milo desenvolvió un chicle y se lo metió en la boca. Claro que si el Servicio Meteorológico Nacional se equivocaba y el huracán Gary se dirigía tan al norte, la evacuación sería un caos. Los hoteles y campamentos estaban llenos de turistas, y las carreteras y puentes quedarían atascados en un éxodo masivo. Todos avanzando a paso de tortuga, si es que se movían. Volvió a mirar al cielo, y estaba despejado. «Pues no creo que venga tormenta», murmuró. «Los malditos meteorólogos no saben nada de nada». Un trío de bellezas pasó, y el conjunto era perfecto. Una rubia, una pelirroja y una morena. Milo las vio irse y pensó de nuevo en Sheila. Quizá adelantaría su fecha límite. Si ella no salía con alguien esta noche, él seguiría adelante. Volvió su atención al océano y observó un avión que sobrevolaba arrastrando una pancarta publicitaria. El avión viró bruscamente en el aire y se dirigió hacia el pueblo. Un momento después, Milo comprendió por qué. El cielo estaba plagado de aves, todas huyendo del océano. Sus sombras se cernían sobre la playa y sus excrementos caían como lluvia. Junto al muelle, las gaviotas que habían estado acosando a los pescadores en busca de bocados al azar, de repente dieron la vuelta y se unieron a la abrupta migración. Sus graznidos llenaron el aire. Fue entonces cuando Milo escuchó el primer grito. Alerta al instante, con los pensamientos de Sheila y los bikinis desaparecieron de su mente, se sentó derecho y examinó el agua. Cabezas que se movían, niños en tablas de buggy, gente chapoteando y surfeando, pero ni rastro de un nadador con problemas. En la orilla, 2 niños construían un castillo de arena. El grito volvió a sonar y ahora otros lo oían. Los bañistas miraban al cielo, para ver cómo estaban sus seres queridos. Lo que estaba en el agua, miraban a su alrededor, confundidos. Milo notó una mancha roja en la superficie del agua, a unos 50 metros. Sangre. Se extendía en un charco, agitada por las olas. Un nadador yacía boca abajo, inmóvil. Grandes figuras oscuras se movían bajo la superficie. Las observó deslizarse sin distinguir qué eran, solo que eran muy grandes.
¿Tiburones, tal vez? Alguien más gritó. Más voces se unieron al coro. Un nadador desapareció, arrastrado bajo la superficie, y luego otro. Una de las figuras oscuras nadó bajo un adolescente en una tabla de buggy. Una ola creciente bloqueó la visión de Milo por un segundo. Cuando volvió a mirar, las dos mitades de la tabla flotaban sobre la espuma. Su corazón se aceleró, soplando un silbato. Milo saltó del puesto de salvavidas y corrió hacia el agua, con los pies descalzos, golpeando la arena abrasadora. ¡Todos afuera! ¡Salgan! ¡Tiburón! Excepto que no era un tiburón. Y había más de uno. No sabía exactamente qué eran. Algo que simplemente no podía ser. Una de las criaturas emergió por un breve instante antes de desaparecer de nuevo bajo las olas. Le recordó a una langosta gigante. Pero no podía ser. Una ola rodó hacia la orilla, y detrás de ella vislumbró algo que parecía un aguijón. La gente corrió hacia él, huyendo del agua. Milo tuvo que abrirse paso entre la multitud. Una mujer con sobrepeso llamó a alguien llamado Billy. Un hombre con la nariz rota pasó a empujones, derramando sangre sobre el brazo de Milo. Dos hombres sacaron a rastras a una mujer del agua. Le faltaban las piernas por debajo de las rodillas. Abriéndose paso a codazos entre la multitud presa del pánico, Milo se quedó paralizado. Los niños que habían estado construyendo el castillo de arena cerca del agua, uno de ellos yacía inmóvil en la arena. El otro gritaba. Estaba atrapado en las garras de algo salido de una pesadilla. La criatura lo agitó en el aire, como un trofeo antes de cortarlo por la mitad. Sus entrañas se derramaron por la arena y su sangre salpicó el caparazón de la criatura. El monstruo se detuvo en su frenesí para engullir sus intestinos y órganos. El cuerpo sin vida de la niña aún colgaba de su garra. Milo se inclinó y vomitó. Un bañista de mediana edad y con sobrepeso que sorprendentemente había permanecido dormido mientras el caos se desataba a su alrededor, despertó al ver a una de las criaturas cernirse sobre él. Gritó más por incredulidad que por miedo. El aguijón del monstruo se disparó clavándosele en el pecho. Puso los ojos en blanco. Su cuerpo empezó a temblar en la arena, la cola de la criatura palpitaba, expulsando veneno por el apéndice. Milo se dio vuelta y huyó. Más criaturas parecidas a cangrejos emergieron de las olas, devorando y mutilando, mientras escabullían hacia la orilla con patas de insectos. Sus garras raspaban entre sí, y el ruido casi ahogaba los gritos de los heridos y moribundos. Los clickers se arrastraron hasta la playa, y la arena se volvió totalmente roja. Capítulo 4. Acuario Nacional. Puerto Interior. Baltimore, Maryland. 16:45 horas. Jennifer Wasco estaba en el acuario de Baltimore trabajando en su oficina cuando todo empezó a ir al infierno. Había empezado como un día normal. La mayoría del personal administrativo ya se había ido de vacaciones, pero los guías turísticos, el personal operativo y algunos investigadores como ella se quedaron. El acuario estaría abarrotado este fin de semana, lleno de turistas que señalarían y golpearían el cristal, llenando el lugar de ruido. Agradecía no tener que atender al público a diario. Pasó la mañana en el laboratorio investigando y tomando notas sobre su último proyecto de investigación. Su especialidad era cómo se afectaban los ecosistemas al introducir especies no autóctonas. Después de comer, acompañó a su compañero, Matt Brewer, al tanque de tiburones y ayudó a alimentarlos mientras una multitud de turistas exclamaba. El ayudante habitual de Matt ya se había ido el fin de semana. Jennifer estaba de vuelta en su oficina, un pequeño cubículo apartado de los turistas y del laboratorio, cuando empezó todo el alboroto. Su jefe, el Dr. Richard Langberg, director del acuario, irrumpió para contarle que algo estaba pasando en Atlantic City. Richard estaba tan atónito que tartamudeaba. Tenía el pelo pegado a la cabeza y la cara brillante de sudor. Balbuceó algo sobre crustáceos gigantes que se comían a la gente. Incrédula, Jennifer encendió el pequeño televisor cerca de su escritorio. Vio la transmisión en vivo y observó totalmente atónita. Las implicaciones eran alucinantes. Las criaturas en el televisor parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Presentaban rasgos de crustáceos, sobre todo de langosta y cangrejo, pero también presentaban los de un arácnido, especialmente con la cola parecida a la de un escorpión. No deberían existir. Iba en contra de todo lo que le habían enseñado. Contradecía la teoría de la evolución. También le intrigaba. El acuario nunca había aprobado su proyecto paralelo, como lo llamó la doctora Lingenberg, y no se había financiado ninguna subsesión para ello. Pero durante los últimos 2 años, Jennifer había dedicado parte de su tiempo libre a investigar informes sobre una especie invasora supuestamente avistada en Nueva Inglaterra hace varios años. Lo que vio en televisión coincidía con la supuesta descripción de testigos presenciales sobre esa especie. Observó con atención absorta y morbosa cómo las criaturas se abalanzaban sobre una furgoneta de noticias. La cámara lo capturó todo sin piedad, incluso mientras la sangre del camarógrafo salpicaba la lente. La cadena cortó rápidamente. El presentador estaba pálido, le costaba hablar. Detrás de todo, la transmisión en vivo transmitía el sonido de las garras de la criatura.
chasqueando como maracas. Jennifer escuchó una conmoción afuera de la puerta. «Estas cosas están atacando Atlantic City. ¡Ahora!», gritó alguien. Parecía Mark Krisky. Cambió de canal y efectivamente las criaturas estaban atacando a la gente en Atlantic City. Y estaban siendo vistas también en Ocean City. Aquí mismo, en su propio estado. A solo 2 horas con coche. Observó horrorizada. La grabación estaba borrosa, como si el camarógrafo corriera mientras filmara. Los monstruos también habían llegado a la cercana isla de Azateco, de Ocean City, y estaban masacrando a la manada de caballos salvajes que aún corría allí. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando una de las criaturas apuñaló a un pony con su aguijón. La carne del pony burbujeó y chisporroteó desprendiéndose. Estaba observando exactamente lo que estudiaba, una especie invasora y su efecto en el ecosistema local. Pero no por ello disminuyó el impacto emocional. Jennifer salió al pasillo y se asomó por una puerta que decía «Solo empleados». Curiosamente el acuario funcionaba con normalidad, nadie había sido evacuado. La gente se movía con calma contemplando las atracciones. Se preguntó cómo sería el ambiente en las tiendas y restaurantes que bordeaban el puerto interior. ¿Se habría corrido la voz? ¿Habría cundido ya el pánico? El Dr. Lindenberg regresó apresuradamente a su consultorio. Parecía preocupado. «Acabo de hablar por teléfono con el director de seguridad pública del ayuntamiento», dijo. «Recomienda que evacuemos el acuario». ¿Qué? Él asintió. «Seguridad Nacional está de acuerdo. La costa del Atlántico Medio está en alerta». Jennifer frunció el ceño. ¿Por el huracán? No, por estos tanques. Esas cosas que parecen pequeños tanques, los ataques, estamos justo en el agua. Los han avistado en la bahía de Chesapeake. Eso todavía no está confirmado. Solo repito lo que me dijeron. Se supone que el presidente Taylor debe dirigirse a la nación en breve. ¿Qué son, Richard? Nadie sabe con certeza, o si lo saben, aún no han aparecido en la cobertura mediática. Pero se parecen muchísimo a la especie de ese científico británico. ¿Cómo se llamaba? Chasqueó los dedos. Ian Sinclair. Eso. Escribió sobre una especie como esta hace unos 4 años. Las que parecían parecer algo que se creía extinto. La mente de Jennifer daba vueltas. Todo sucedía a toda velocidad. Se apartó un mechón de cabello castaño rojizo de la frente. Sí, lo recuerdo. Meago Ranch Cervinay, ¿verdad? Lo leí en Science Today. ¿Acaso no quedó prácticamente desacreditado? Más tarde lo encontraron muerto antes de que pudiera publicar su informe. Fue por un incendio en su casa o algo así. Es lo que dicen. Richard se secó la frente con un pañuelo. Era un hombre delgado con pantalones oscuros, camisa blanca y bata blanca. Aunque tenía un doctorado en biología marina, vestía como un médico. Sus gafas gruesas le daban una mirada de miedo y le agrandaban los ojos. Y sé lo que estás pensando, Jen. A mí no me engañas. Los recortes de prensa y los informes sobre la afirmación de Sinclair están en una carpeta grande del último cajón de tu escritorio. Sorprendida, Jennifer no pudo responder. No he estado husmeando, solo estaba interesado en tu proyecto paralelo. Odio admitirlo, pero puede que hayas tenido razón todo este maldito tiempo. Pues gracias, Richard, te lo agradezco. Escucha, odio pedirte esto, pero... Sí, me quedaré, dijo Jennifer anticipándose ante su petición. Sus rasgos tensos se relajaron un poco. Ella acababa de quitarle presión. Eres maravilloso. Te abasteciste el otro día, ¿verdad? Sí. Hace unos días había abastecido las habitaciones de su oficina con suficiente comida y provisiones para varios días cuando se enteró del huracán Gary. Aunque los meteorólogos predecían que las probabilidades de que azotara la región del Atlántico eran aún escasas, aún así Jennifer no se arriesgó. Hubo momentos en que participaron con sesiones de investigación maratonianas que los mantuvieron en el acuario durante días, y durante un huracán hace 2 veranos. Ella y algunos otros biólogos y técnicos capearon la tormenta en el acuario. El lugar era de construcción sólida y podía soportar una tormenta de hasta categoría 4. Se implementaron medidas adicionales de ingeniería y seguridad después del 11 de septiembre, y como resultado las instalaciones se reforzaron. Estoy lista. La verdad es que preferiría no irme ahora, sobre todo cuando no sabemos todo lo que está pasando. Sí, exactamente, dijo Richard. Empezó a retroceder por el pasillo hacia el acuario. Tenemos que estar al tanto de esto. Además, esos idiotas de la Oficina Meteorológica Nacional siguen discutiendo sobre la tormenta y a dónde va a impactar. Dicen que se quedará en el sur, pero ya saben cómo es esto. Creo que deberíamos esperar lo peor y mantenernos firmes aquí. Estoy totalmente de acuerdo. Bien, empieza a planificar cómo cerrar las escotillas. Ya trajeron las focas de los tanques exteriores y sellaron las ventanas de la selva tropical.
El acuario tenía una réplica de una selva amazónica, con ventanas tipo invernadero que daban al cielo. Llama a ver si puedes conseguir imágenes de estas criaturas, a ver si podemos compararlas. ¿Comparación con qué? Tú mismo lo viste. No hay nada parecido en el registro fósil. Estamos hablando de una especie completamente nueva. Sí, lo sé, lo siento. Solamente estoy preocupado, eso es todo. No te disculpes, yo también estoy demasiado preocupada. Me aseguraré de que mi esposa esté bien y luego me pondré en contacto contigo, ¿de acuerdo? Ya vete, le instó. Solo ten cuidado. Sí, tú también. Richard se dirigió a la salida y Jennifer Wascoe centró su atención en la televisión. Una parte de ella estaba emocionada, pero otra parte estaba muerta de miedo. Y mientras empezaba a llamar a sus padres en Hunt Valley para saber cómo estaban y asegurarles que todo estaba bien, no pudo evitar pensar de nuevo en la historia original que había despertado su interés en todo esto. Algo que sucedió en la costa de Nueva Inglaterra que el gobierno supuestamente había encubierto. Todo era un rumor, por supuesto, y la versión oficial era que un huracán arrasó un pueblo entero de la faz de la Tierra. Pero los rumores persistían. Criaturas mitad cangrejo, mitad escorpión, junto a otras especies indescriptibles. Ella siempre se preguntaba si las historias eran ciertas. Su investigación no revelaba nada, pero ahora el tema mismo de esa investigación había aparecido a lo largo de la costa del país. Ella esperaba que Richard llegara bien a su casa con su esposa y que le encontrara sana y salva cuando llegara. Entonces, se encontró deseando, y no por primera vez, tener una familia propia de la que preocuparse. Sus padres estaban envejeciendo, pero eran autosuficientes y activos, un subproducto de su generación. No se parecían en nada a como recordaba a sus abuelos. Jennifer era hija única, sin hermanos, y por lo tanto ni sobrinos ni sobrinas. Quería un hijo, amaba a los niños, se llevaba bien con ellos. Sus amigos le aconsejaron que adoptara o buscara un donante de esperma, pero ella quería hacerlo a la antigua usanza. Quería más que un hijo, quería una familia, quería a un hombre, alguien, a quien amar y quien la amara. Una pareja en igualdad de condiciones, tanto en el matrimonio como en la crianza. Pero con las exigencias de su carrera, Jennifer tenía poco tiempo para la vida social. Ahora estaba allí con 30 y pocos años y sin una sola cita en los últimos 9 meses. Su último novio serio, Stan, había sido analista de riesgos para la compañía de tarjetas de crédito y trabajaba en su oficina de Hunt Valley. No tenían absolutamente nada en común, salvo en el sexo, e incluso en eso diferían. La primera vez que le preguntó si podían presentarle a otra pareja a la cama, ella se negó. Él rompió con ella poco después. El único compañero de Jennifer era su gato, Tucker, y la ignoraba casi todo el tiempo, a menos que quisiera que la alimentara. Pensaba en él, preocupada, esperando que estuviera bien. Estaba segura de que así sería. Le había dejado mucha agua en su plato, y si se acababa bebería del inodoro. La televisión interrumpió sus pensamientos. El logo de Breaking News apareció en la pantalla. Noticias de última hora, pensó. ¿Qué podría ser más importante de lo que le estaba pasando allá afuera ahora mismo? Jennifer subió el volumen. Los meteorólogos afirman que esto desafía toda lógica, pero han confirmado que el huracán Gary ha cambiado de rumbo abruptamente. Se espera que bordee las costas de Carolina y Virginia, que se acerque a la entrada de la bahía de Chesapeake y toque tierra cerca de Baltimore y la capital del país. Jennifer jadeó. Carajo, bienvenida a la vida en la zona cero. Suspirando, bajó el volumen del televisor y empezó a hojear los informes que había recopilado durante los últimos años, intentando de nuevo reconstruirlo todo y añadiendo la nueva información. Después de 20 minutos se frotó los ojos. Había tantas incógnitas, tanta información que aún le faltaba. Ojalá pudiera ver un ejemplar en cautiverio o tener la oportunidad de verlo de cerca. Hizo una pausa en su lectura y sonrió. Se dio cuenta de que si tenía la oportunidad, las criaturas estaban allí. Según las noticias, no haría falta bucear en aguas profundas. No hacía falta apresurarse a inspeccionar las redes de un pesquero japonés. No hacía falta examinar una foto granulada en una página web de criptozoología mediocre. Estaban en Maryland. Y también ella. El teléfono celular de Jennifer sonó y un sonido de riff de las Dixie Chicks se escuchaba del otro lado. ¿Hola? Jen, preguntó el Dr. Lindenberg con la voz casi perdida entre la estática. Jennifer. Estoy aquí, Richard. ¿Dónde estás? Atascado en la 83. Logré recorrer unas 2 millas. Las carreteras están congestionadas. ¿Ya te enteraste? ¿De que la tormenta cambió de rumbo? Sí, lo anunciaron. Mira, es necesario iniciar los procedimientos finales de evacuación. Asegurarse de que todo el personal se haya ido y luego salir de allí tú misma. Dios mío. Se redujo a un susurro. Totalmente su voz. Increíble. Jennifer se preocupó. ¿Qué pasa?
Unos adolescentes están saqueando este camión con remolque. Está en la zona de asistencia. Creo que podrían ser pandilleros o algo así. Uno de ellos lleva una pistola asomando por la cintura, a plena maldita luz del día. Cierra las puertas del auto, dijo Jennifer. ¿Puedes salir de la autopista? No, y tampoco te recomiendo que lo lleves cuando te vayas. ¿A dónde irás? ¿A la casa de tus padres en Home Valley? No, dijo Jennifer mirando la televisión. De hecho, se me ocurrió una idea justo cuando llamaste. No voy a ir a Home Valley. Buena idea. La tormenta también llegará ahí. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Ir a Pensilvania? No, ir a Ocean City. Richard graznó sorprendido. Pero, ¿qué no es ahí donde...? Hizo una pausa, incapaz de terminar la frase. El silencio de Jennifer fue respuesta suficiente. No, dijo. Te lo prohíbo rotundamente, no puedes. Richard, esta conexión es muy mala, no puedo oírte. Mira, Jennifer, escúchame y escúchame bien. Yo no... Ten cuidado, Richard. Llega a casa sano y salvo. Sara te necesita. Jennifer... Pulsó el botón de apagado. Su teléfono celular se apagó. Zona 0, repitió. Podía quedarse allí y esperar a que el huracán Gary tocara tierra, o podía dirigirse más al sur, más cerca de donde se habían avistado a las criaturas, observarlas desde la distancia e intentar aprender más sobre ellas. Con la sartén en el fuego o en la mano, murmuró. De todos modos, no es que tuviera planes para esta noche. Taneytown, Maryland. 16:56 horas. El coronel Livingstone tenía su maleta preparada y estaba a punto de salir de la casa cuando sonó el teléfono. May contestó. ¿Hola? Livingstone hizo una pausa observando a May. Había llamado a su hijo. Lo había convencido de venir al norte y había estado pagada a la televisión desde entonces. Ahora le pasó el teléfono sin decir palabra. Él pudo articular. ¿Quién es? Y ella se encogió de hombros. No lo sé, dijo, y volvió a la televisión. Livingstone se llevó el teléfono a la oreja. Sí, diga. Coronel Livingstone. No pudo ubicar la voz. Al habla. Hubo una pausa. Volvieron. Están haciendo lo que te dije que harían, ¿recuerdas? Y después de que... después de que vengan entonces con creciente aprensión, Livingstone... ¿Sabes lo que significa? Él reconoció la voz. ¿Zizek? Susurró. Rick Zizek. La voz se detuvo confirmándolo. Mi nombre es William, insistió Rick. ¿Cómo conseguiste mi número de teléfono? Una pregunta tonta en realidad. De alguna manera Rick siempre encontraba la manera de localizarlo. Lo había estado haciendo durante más de una década. ¿Sabes lo que va a pasar después, verdad, coronel? ¿Lo recuerdas? Sí, así es, dijo el anciano agarrando el auricular. Se le encogió el estómago. ¿Sabes cuántas veces intenté advertirles? Preguntó Rick. Los hijos de puta no me escucharon. En cambio solo querían hacerme desaparecer. Y bueno, lo lograron. Y ahora que la mierda está sucediendo ante nuestros ojos de nuevo, ¿crees que están...? Acabo de recibir una llamada, dijo Livingstone. Me están reactivando. ¿Reactivando? Rick hizo una pausa por un momento. ¿Pero te retiraste? No, ya no. Me necesitan. Por lo de Phillipsport y por lo que pasó allí, espero que hayan escuchado lo que les dije en el informe que entregué en el Estado Mayor Conjunto hace 11 años. De lo contrario, no creo que me hubieran llamado. Al menos no de nuevo para el servicio. Otra pausa. Sí, realmente me gustaría creer eso, dijo Rick. La siguiente pregunta del coronel Livingstone probablemente fue inútil, pero la hizo de todos modos. ¿Dónde estás, Rick? ¿Crees que puedes decirme? Te lo dije, mi nombre es William. No sé quién es ese tal Rick del que sigues hablando. Bueno, sí, lo siento, William. ¿Dónde estás? No me creerás si te lo digo, así que no lo voy a hacer. Inténtalo, ¿sí? No lo has olvidado, ¿verdad? Querían que me fuera. Claro que no lo he olvidado. Fui yo quien te lo advirtió. Si no lo hubiera hecho, ya estarías muerto. La voz de Rick estaba cargada de burla. Sí, lo único que me mantiene vivo y a salvo ahora mismo es que creen que estoy muerto. ¿Qué hay de Melissa? Incluso ahora, más de una década después, todavía podía recordar a Rick Zizek y Melissa Peterson, los dos únicos sobrevivientes del incidente de Phillipsport.
cuando desaparecieron del 27 de octubre del 94, 3 días después de ser rescatados por reservistas del ejército y llevados a puestos de mando dirigidos por Livingstone, estaba furioso. En las semanas siguientes cambió de opinión. Si estuviera en su lugar habría hecho lo mismo. Poco después se enteró de que varios grupos gubernamentales clandestinos tenían órdenes de eliminar a Rick y Melissa con extremo prejuicio. Les advirtió cuando Melissa finalmente lo contactó. En ese momento los dos estaban escondidos en un motel en la frontera de Maine. Desde entonces aparentemente habían tomado caminos separados. Livingstone los compadecía, viviendo prófugos bajo nombres falsos. Cada vez que Zizek lo contactaba, el hombre estaba borracho o en pánico. Pero Rick ya no sonaba borracho. No respondía a la pregunta del anciano, así que Livingstone lo intentó de nuevo. ¿Qué hay de Melissa, Rick? William. ¿Qué hay con ella? ¿Cómo está? Es una línea segura. La voz de Rick tenía un matiz de sospecha. Por supuesto que no. A juzgar por el sonido, me estás llamando de un celular. Entonces... Bueno, no puedes hablar. Me tengo que ir. ¡Espera! La línea se cortó. Livingstone dejó el teléfono en la mesita auxiliar del recibidor de la casa. May seguía pegada al televisor. Las dos noticias principales eran los ataques de las criaturas en Ocean City, Atlantic City y otras partes de la costa este, y la llegada anticipada del huracán Gary, que había cambiado de rumbo inesperadamente y se esperaba que tocara tierra en la frontera entre Maryland y Virginia. En resumen, un caos, o como lo llamaban en el ejército, un auténtico desastre. Algo más le preocupaba. La mayoría de los clickers que había visto en las noticias hasta el momento eran más grandes que la anterior oleada. Las criaturas de Phillipsport en su mayoría eran del tamaño de un perro grande. Esta nueva oleada era mucho más grande. Se preguntó qué significaba eso. Livingstone se aclaró la garganta y May levantó la vista y luego jadeó sorprendida. Lo siento, nunca lo había visto con uniforme, señor. El coronel sonrió. ¿Qué tal me veo? Bastante bien. Me quedo un poco ajustado. Hace tiempo que no lo uso. Aún así se siente natural, ¿verdad? La mirada de May volvió a la pantalla. Tenía las manos apretadas en puños. ¿Ya llamó tu hijo? May negó con la cabeza con tristeza. No desde que se fueron. Las noticias mostraron algunas carreteras. Hay congestión por todas partes. El tráfico no avanza. ¿Y si no llegan? ¿Y si se quedan sin gasolina? Sonriendo le dio una palmadita en la mano. Tu hijo es un joven ingenioso. Va a estar bien. ¿Y usted, señor, va a estar bien? Conmovido por su preocupación, Livingstone se irguió e hinchó el pecho. Me reporto a Fort Detrick. Han establecido allí un puesto de mando operativo avanzado. La base está completamente segura. ¿Fort Detrick? ¿Eso no está en Frederick? ¿No habrá congestión de tráfico entre aquí y allá también? No voy a conducir. Se oyó un rugido lejano afuera. Sobresaltada, May se levantó de su asiento. El ruido se hizo más fuerte y ahogando todo. Livingstone miró por la ventana. El caballo galopaba asustado. Nubes de polvo se elevaban por el césped y los árboles se balanceaban. El helicóptero aterrizó en el campo, justo detrás del granero de los establos. Livingstone frunció el ceño, anticipando daño que esto le causaría a su pasto. ¿Ese es su auto?, preguntó May con los ojos muy abiertos. Él asintió. Pues llevan más de 15 minutos de retraso. Mal comienzo. Cuídate, May, en serio. Cuídate. Sin esperar respuesta salió de la casa preguntándose si alguna vez volvería a ver su hogar. Filadelfia, Pensilvania. 17:10 horas. El celular estaba registrado a nombre de William Smork, al igual que la tarjeta de crédito y la licencia de conducir que llevaba en la billetera. Pero ese no era su verdadero nombre. Todavía se consideraba Rick Zizek, incluso ahora cuando la gente lo llamaba William. Rick tardaba un instante en darse cuenta de que le hablaban a él. Había colgado el teléfono del coronel Livingstone y estaba sentado fuera del hospital, revisando los nombres y números de teléfono en su celular, sin pensar siquiera en quién debería de llamar a continuación, cuando se encontró con el número de Melissa. Había estado pensando en ella desde que el coronel preguntó por ella. También había estado pensando en ella antes. La verdad es que estaba pensando en ella todos los días. En cuanto vio su número de teléfono, más recuerdos vinieron y se fueron, dejándolo con una extraña sensación de tristeza. Una tristeza distinta a la que sentía ahora, pero tristeza al fin y al cabo. No había hablado con ella, con Melissa, ahora llamada Jessica Barron, en más de un año.
y consideró brevemente llamarla para decirle que estaban de vuelta en la costa este. Su dedo índice se posó sobre el botón de enviar, que conectaría la llamada, pero entonces se acobardó. Dobló el dispositivo, lo guardó en el bolsillo izquierdo de la camisa y reanudó lo que había estado haciendo antes de sentir la necesidad imperiosa de llamar al coronel Livingstone. Sentarse en el banco de cemento junto al pasillo que conducía al hospital y mirar al cielo, pensando en su madre. Recordó viejos rostros de Phillipsport, Janice y su hijo Bobby, Jack el destripador Ripley, dueño de la tienda de cómics, Lee Shelby, dueño de la farmacia local, el viejo Doug Jorgensen y el ayudante Russell Rusty Hanks, fanático de los libros de Rick, e incluso al hijo de puta del sheriff Cockling. Su expresión se agrió al recordarlo. Le trajo viejos temores. Fue la grave enfermedad de su madre y su muerte inminente lo que hizo a un lado sus últimos miedos: volar y estar cerca de grandes masas de agua principalmente. Y lo trajo de regreso a casa, a Filadelfia, donde no había puesto un pie desde que había dejado la ciudad para lo que entonces había sido una mudanza temporal a Phillipsport, para escribir una novela, la segunda de un contrato de 2 libros de su exagente Cynthia Jacobs. Sus dedos acariciaban distraídamente su perilla, canosa, mientras los recuerdos pasaban por su cabeza como un rayo. Sentía un nudo en el estómago. A veces le temblaban las manos de nervios. Se había emborrachado por completo en el avión y de alguna manera había llegado a la terminal, donde había tomado un taxi a un motel. Su familia quería que se quedara en casa de su hermana en Lansdale, pero él se negó. Incluso ahora, después de tanto tiempo, el gobierno podría estar observándolo. Con la excepción de que sus padres y sus 2 hermanos, nadie en la familia tenía ni idea de lo que había sobrevivido al huracán. Sus padres y hermanos le habían seguido la corriente durante años, entendiendo que era lo único que lo mantenía a salvo. Lo mantenía cuerdo y con vida. Bien podría no haberlo hecho. Le habría roto el corazón cortar todo contacto con ellos. 2 veces al año, en Navidad y en el cumpleaños de Rick, su hermano usaba un teléfono público fuera de la ciudad para contactar con su buen amigo William S. Mark, y Rick se ponía al día de lo que sucedía en la vida de su familia. Pero eso era todo. Así que cuando su hermano llamó inesperadamente hace una semana, Rick se alarmó de inmediato, al enterarse de que mamá tenía cáncer de páncreas. Se puso furioso. Y ahora estaba allí, a más de 1000 millas de Fargo, Dakota del Norte, que ahora llamaba hogar, sentado fuera del hospital porque algunos de sus tíos y tías estaban dentro y no podía arriesgarse a que lo vieran. Esperó. Esperó a que mamá falleciera. El cáncer la había detectado su maldita sombra hacía 2 semanas. Llevaba 3 semanas quejándose de fuertes calambres abdominales antes de ver finalmente al médico. Esta visita confirmó la peor pesadilla de todas. El cáncer de páncreas. El cáncer más horrible, doloroso y maligno del mundo se había instalado en su madre y la estaba devorando. Su hermano Bob le había comprado los billetes de avión y lo había traído hasta aquí. Menos mal que Bob lo había insistido. Si no, Rick no se habría molestado. La sola idea de subir a un avión ya era bastante mala. Saber que estaría a solo kilómetros del río Delaware, que desembocaba en el Atlántico, lo ponía muy nervioso. Jamás volvería a un lugar a menos de 100 millas del océano. Por eso acabó con Dakota del Norte. Lo único que había en Dakota del Norte era un montón de praderas abiertas salpicadas aquí y allá de gente que hablaba raro, como en aquella película Fargo. A Rick le volvía loco el primer año. Ahora ya estaba acostumbrado. Lo único bueno de Dakota del Norte es que no había ninguna masa de agua grande cerca de donde vivía. Estaba en pleno paso elevado. Nada podía llevarlo hasta allí, ni oscuros, ni chasqueadores, ni siquiera una maldita gaviota. Una suave brisa le levantó el cabello de los hombros y lo meció. El día era cálido, el aire húmedo. Rick llevaba el pelo recogido en una coleta. Todos en la familia comentaron anoche que aún lo llevaba largo. Estaba retrocediendo rápidamente de su frente, así que sentía que tenía que compensarlo. Poco después de que él y Melissa se escondieran, se lo cortó todo y lo llevó corto durante varios años. Ya no se parecía en nada a su antiguo yo. Su cabello negro estaba encanecido rápidamente. Su rostro tenía más arrugas de las que jamás imaginó que tendría a su edad, y ahora prefería las gafas a las lentillas que solía usar. Donde antes era algo musculoso, ahora estaba delgadísimo, y luego estaban el bigote y la perilla, que le daban la apariencia de un profesor universitario con gafas. Sentía sudor bajo la camiseta blanca que llevaba puesta. Miró su reloj. Las 4:05. La urgencia de llamar al coronel Livingstone lo asaltó en cuanto empezó a ver la noticia que pasaba en la televisión de la sala de espera. Todos estaban pegados a ella, y Rick casi gritó de terror saliendo corriendo del hospital. Tuvo que contener los nervios para no armar un escándalo.
Tuvo que contener las palabras que quería soltar en respuesta a las preguntas de todos en la sala de espera. ¿Qué eran esas cosas? Parecen una especie de cangrejo de aspecto extraño. ¿Y esas cosas son aguijones? Son enormes. Sí, lo eran. Mucho más grandes de los que había visto antes. Esto no puede estar pasando. Esto tiene que ser una de esas bromas de Aston Kutcher, ¿no? Ese programa punk. Eso es lo que... Es una broma, ¿no? Esto es CNN, pedazo de mierda sin cerebro. Se decía a sí mismo Rick. Deberías estar en el lugar de mi madre. Esto no es una maldita broma. Y si no te calles ahora mismo, te llevaré allí yo mismo y te daré de comer esas malditas cosas. Y así continuó hasta que Rick finalmente salió de la sala de espera y le dijo a su hermano que tenía que tomar un respiro. Aire fresco. Y salió antes de poder vomitar. Había empezado a volver adentro y fue entonces cuando llegaron sus familiares, así que se quedó fuera. Había recuperado el aliento. Luchando contra las náuseas, luego llamó al coronel Livingston. Permaneció sentado en el banquillo durante los siguientes 5 minutos pensando en su siguiente decisión. Tengo que decírselo a Melissa, pensó. Tengo que advertirle, caray. Seguro que está viendo esta mierda en las noticias. CNN está transmitiendo y apuesto que Fox y MSNBC también lo están informando. Ya debe de ser nacional, así que probablemente lo sepa. Además, no va a querer saber nada de mí después de todas las tonterías que han estado pasando. Le da igual lo que me pase. Ella... El timbre de su celular lo sobresaltó. Sintió un vuelco en el estómago y lo sacó. Lo abrió. Jessica Barron. El nuevo nombre de Melissa después de Phillipsburg. Presionó el botón de conexión y se lo puso en la oreja. Oye. ¿Almiar? Se encogió. No soy William. Bien. Hizo una pausa. Lo siento, estoy molesta. ¿Qué pasa, Jessica? Se le escapó el nombre falso, pero Rick presentía que sabía por qué estaba molesta. ¿Estás viendo las noticias? Sí. Veo lo que pasa. No puedo creer que esté pasando de nuevo. Podía oír al hijo de Melissa, Jacob, de fondo, riéndose entre dientes con otros niños. Jacob probablemente tendría 5 años para entonces. Melissa se había casado con un tipo llamado Thomas Barron en el 98, y tuvieron 2 niños, Jacob y una niñita llamada Stephanie. Esto es increíble. Esto es... Hablé con nuestro amigo, el anciano. Melissa se quedó en silencio. ¿Qué te dijo? Lo llamaron de nuevo al servicio activo. Estaba a punto de marcharse cuando lo llamé. No lo hiciste. ¿Quedarme mucho tiempo al teléfono? No, ni hablar. Me conoces mejor que eso. La oía revolviendo cosas de fondo. Probablemente estaba lavando los platos o haciendo tareas domésticas. Su marido ganaba mucho dinero, lo que le permitía a Melissa ser de ama de casa. Así que sabe que esto es real. ¿Que esto es todo lo que le advertiste? No lo sé, dijo Rick. Una oleada de paranoia lo invadió. Miró a su alrededor con indiferencia observando su entorno. Un par de personas iban y venían del hospital. Todo parecía normal. Me gustaría pensar que sí. No puedo creerlo, continuó Melissa. Estaba balbuceando y aunque Rick compartía su miedo, no podía con él. Mamá estaba 10 pisos arriba en el hospital agonizando, y él estaba a 1000 millas de casa cerca del océano Atlántico, donde toda esta mierda estaba sucediendo de nuevo. Esto es simplemente increíble, es... simplemente... Escuchas, me tengo que ir. Ok, dijo Jessica. Díselo, pensó. Veo. Jessica, mamá tiene cáncer, está muriendo y yo estoy en Filadelfia ahora mismo. Silencio sepulcral por un minuto. Y después... Lo lamento mucho. Cerró los ojos y se tapó el puente de la nariz. Llegué anoche. Yo no soporto estar aquí, tan cerca del océano. O sea, sé que son 2 o 3 horas en auto hasta la playa más cercana, pero está demasiado cerca para mí y... Sí, lo entiendo, dijo Melissa, y él supo de inmediato que era verdad. En los años transcurridos desde Phillipsburg, habían hablado a menudo de este miedo. Melissa también había desarrollado un miedo al océano, pero no tan intenso como el de él. Rick ni siquiera soportaba ver una foto del océano. Y olvídate de los documentales sobre el océano en la televisión. Cada vez que pensaba que veía el océano, pensaba en lo que realmente se escondía bajo él.
Si hay algo que pueda hacer, por favor. Sí, lo sé. Gracias. Por un momento Rick sintió una punzada de pérdida. Melissa era demasiado buena para él. A veces se preguntaba por qué seguía soportándolo. 8 años después de su ruptura, ella seguía aguantando sus dramas absurdos, aún queriendo ayudarlo. Melissa se había adaptado bastante bien después de que se escondieran. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Filadelfia? Yo no lo sé. Bueno, si es que necesitas algo, llámame, ¿quieres? Sí, lo haré. Menos mal que esto salió en las noticias, dijo Melissa. La voz de Jacob se apagó. Parecía que Melissa se había ido a una parte más tranquila de la casa. Podrás controlar mejor la situación. Sabrás cuándo salir corriendo si es necesario. Sí, exactamente. Mira, escucha, me tengo que ir. Está bien. Llámame después. Sí, lo haré. Terminaron la llamada y Rick se sentó en el banco, conteniendo las lágrimas mientras se preguntaba cómo su vida había podido convertirse en semejante desastre. Primero Philsport y sus horrores, luego la pérdida de su identidad, que finalmente resultó en la pérdida de su carrera como escritor al verse obligado a abandonarla tras terminar la novela que había empezado en Maine para mantener a los federales alejados. Luego la pérdida de Melissa cuando su romance, que comenzó poco después de que se fugaran y se escondieran juntos, se desintegró. Lo que siguió fueron sentimientos de incompetencia, fracaso, pérdida y miedo, que él intentó mitigar con un flujo constante de alcohol y diversas aventuras amorosas. Lo único positivo en su vida durante los últimos 8 años fue su librería, que regentaba desde que se había convertido en su dueño en un pequeño centro comercial en Fargo, y su hija Melanie, que ahora tenía 5 años y que tenía con su exnovia Ashley, estaba con él. Naturalmente le había jodido todo con Ashley, y ella lo había alejado. Si no fuera un fenómeno neurótico con cosas como volar y estar cerca del agua, tal vez estaría bien. Ahora, salía con una mujer llamada Janet Elwood. Janet trabajaba en una empresa en un rascacielos del centro de Fargo. Ganaba mucho dinero y estaba muy metida en su carrera, lo cual le venía de maravilla a Rick. La consideraba una amiga con derecho a roce más que nada, mientras que en secreto anhelaba a Ashley. Era un completo desastre. El celular sonó. La pantalla se iluminó mostrando que era su hermano Bob quien llamaba. Rick abrió el teléfono y se lo puso en la oreja. ¿Sí? Será mejor que subas, dijo Bob. Su hermano parecía estar paralizado, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Ella... El médico dice que... ¿Tío Ted? ¿Tía Rita? Ya se fueron. Ya se despidieron. Subo enseguida. Rick se levantó, colgó y regresó al hospital preguntándose cómo iba a superar toda esta nueva pesadilla.